Mi marido y yo volvíamos a las 9 de la noche de hacer horas extras. Mi cuñada le tiró toda la cena al perro con una sonrisa burlona. Si no sabéis cuándo volver, os quedáis sin comer. Mi marido solo respondió con una frase que los dejó a todos sin palabras. Aquella noche, cuando mi marido y yo llegamos a casa, el reloj marcaba casi las 9. Apenas salí del ascensor, sentí las piernas pesadas como el plomo y un dolor agudo en la espalda, como si hubiera cargado un saco de piedras durante todo el camino. Mi marido, Marcos, no estaba mucho mejor. Su camisa, después de un largo día de trabajo, estaba arrugada, el cuello empapado de sudor y en sus manos aún quedaban restos de aceite de máquina que no había tenido tiempo de limpiar. Durante todo el día, mi empresa había estado inmersa en el cierre contable de fin de mes, por lo que el departamento de contabilidad tuvo que quedarse a revisar cada factura, cada cuenta pendiente. Mientras tanto, en la fábrica donde trabajaba Marcos, surgió un imprevisto en la cadena de envasado. Tuvo que quedarse con el equipo técnico para repararla sin descanso desde primera hora de la tarde hasta casi las 8. Apenas pudimos enviarnos un mensaje corto. ¿Has terminado? Volvemos juntos. Antes de salir de la oficina, escribí en el grupo de WhatsApp de la familia. Hoy hacemos horas extras, llegaremos sobre las 9. Por favor, guardadnos un poco de cena. El mensaje mostraba claramente el doble tic azul. Mi suegra, doña Alma, lo había leído. Mi cuñada, Diana, también, pero ninguna respondió. En ese momento no le di mayor importancia. Supuse que estarían ocupadas cenando o viendo la televisión y no podían contestar. Durante el camino de vuelta, le decía a Marcos que con un plato de guiso caliente y un poco de pan sería suficiente. Cenar, ducharnos y a dormir pronto. Marcos solo sonrió, cansado. Hoy tengo tanta hambre que hasta el pan con aceite me sabría a gloria. Pero en cuanto abrimos la puerta del piso, oí el sonido de un líquido vertiéndose en el balcón. Un olor a guiso de costillas, recién hecho, llegó con la brisa, revolviéndome aún más el estómago. Crucé rápidamente el salón y vi a Diana sosteniendo una olla de acero inoxidable, inclinándola sobre un gran cuenco de plástico en el suelo. En el cuenco estaba el perro dorado de los vecinos, que solía venir porque Diana le daba de comer. Quedaba bastante guiso en la olla, aún se veían trozos de carne y patatas. Al lado, un plato de carne en salsa también había sido vaciado por completo. Me quedé paralizada unos segundos antes de preguntar: Diana, ¿por qué has tirado toda la comida? Todavía no hemos cenado. Diana se giró para mirarme, con una leve sonrisa en los labios, sin el menor atisbo de remordimiento. Se limpió las manos en el delantal y respondió con total indiferencia: ¿Y si no la tiro, qué hago con ella? La cena está hecha desde la tarde, y ahora es cuando se os ocurre volver. Intenté mantener la calma. Te avisé por mensaje de que hoy hacíamos horas extras, solo pedí que nos guardarais un poco. Ella soltó una risa sarcástica, su voz cargada de ironía. Si no sabéis cuándo volver, os quedáis sin comer. Esto no es un restaurante para tener que guardar platos hasta medianoche. Sus palabras me dejaron sin aliento. Miré el cuenco en el suelo, el vapor todavía subía del guiso. La comida estaba claramente caliente. No era porque llevara mucho tiempo hecha o estuviera mala, como ella insinuaba. En la mesa del comedor aún estaban los platos sucios, un plato con huesos de pollo, varias latas de refresco vacías, media naranja a medio pelar y un cuenco de salsa sin recoger. Un simple vistazo bastaba para saber que la familia acababa de disfrutar de una cena completa, incluso abundante. Mi suegra, doña Alma, estaba sentada en el sofá viendo un programa de música. Oyó la conversación, pero no se giró de inmediato. Solo cuando volví a preguntar dijo lentamente: «Tu cuñada lleva cocinando desde la tarde. Os esperó y no llegabais. Ella también se cansa. No es una sirvienta». La miré, sorprendida. Yo no le pedí que nos esperara. Solo pedí que nos guardara una ración, mamá. Doña Alma frunció el ceño, su voz tornándose irritada. Pues cuando uno trabaja también tiene que saber la hora de volver. Siempre tan metidos en el trabajo, sin respetar la cena familiar, y ahora encima venís a culpar a los demás. Sergio, el hermano mayor de Marcos, estaba sentado en el sillón de al lado, con los ojos pegados al móvil. No solo no intervino para calmar a su mujer, sino que soltó un comentario medio en broma, medio en serio. «Con los sueldos que ganáis, dinero no os falta para salir a cenar fuera. ¿Tanto escándalo por un plato de comida?» Al oír eso, todo el cansancio de mi cuerpo se convirtió en una profunda tristeza. No era por el plato de comida, ni porque no tuviéramos dinero para comprar algo. Lo que me dolía era que, en mi propia casa,
Después de un día de trabajo agotador, mi marido y yo fuéramos tratados como extraños. Estaba a punto de responder cuando Marcos me agarró suavemente la muñeca. No me miró, solo apretó mi mano como para decirme que no dijera nada más. Me giré y vi que su rostro seguía tranquilo, pero su mandíbula estaba tensa. Dejó su maletín de herramientas en el suelo, miró fijamente a Diana y preguntó lentamente: ¿Estás segura de que la cena de mi mujer y mía, en nuestra propia casa, la puedes tirar cuando te dé la gana? Diana se cruzó de brazos, creyendo que Marcos se lo tragaría como siempre, y adoptó una actitud aún más desafiante. Te lo digo claro, desde que vine aquí, yo me encargo de la cocina. Quien no cumpla el horario, que se aguante. ¿O es que toda la familia tiene que estar a vuestro servicio? Marcos guardó silencio unos segundos. El salón se quedó tan quieto que solo se oía el suave murmullo del televisor. Luego, acercó una silla para que me sentara y se giró para decir, con una voz muy suave, sin gritar: Pues a partir de mañana, os buscáis otro sitio y os pagáis vuestra propia comida, porque este piso es propiedad privada de mi mujer, no tuya. La sonrisa se congeló en los labios de Diana. Sergio levantó la cabeza de golpe, el móvil casi se le cae de las manos. Mi suegra también se giró por completo, mirando a Marcos como si no hubiera oído bien. Y yo, de pie junto a mi marido, sentía una mezcla de asombro y emoción contenida. Durante más de un año, Marcos siempre me había aconsejado aguantar para mantener la paz familiar. Pero aquella noche, al ver nuestra cena tirada para el perro, finalmente entendió que nuestra paciencia había sido confundida con debilidad. Y supe que su frase no solo cerraba una cena, sino que habría una confrontación que nadie en esa familia podría seguir evitando. Tras las palabras de Marcos, el salón se sumió en un silencio asfixiante. Diana se quedó inmóvil junto al balcón, su rostro enrojeciendo y palideciendo por momentos. Probablemente no esperaba que su cuñado, siempre tan sumiso, se atreviera a hablarle así delante de toda la familia. Pero el estupor solo duró unos segundos. Inmediatamente cambió su expresión de desafío por una de víctima y se aferró al brazo de mi suegra, con la voz entrecortada. ¿Lo has oído, mamá? Por un simple plato de comida, Marcos quiere echarnos a la calle. Si estamos aquí, es porque lo estamos pasando mal. Ahora que tienen dinero, nos desprecian. Mi suegra, al oír esto, endureció el rostro. Miró a Marcos con una mezcla de ira y decepción. Sergio es tu hermano. De pequeño te lo cedía todo, desde la ropa hasta los libros. Ahora que está en un mal momento, ¿así es como le pagas? Marcos no respondió de inmediato. Se quedó quieto, con la mirada cargada de pesar. Sabía que esas palabras le habían tocado en su punto más débil, porque desde niño siempre había respetado y agradecido a su hermano mayor. Y fue precisamente por ese vínculo que, durante más de un año, habíamos hecho la vista gorda tantas veces. Viendo la discusión, recordé el día en que la familia de Sergio llegó a este piso con sus maletas. Nadie imaginó entonces que las cosas acabarían así. Este piso de 3 habitaciones lo compré antes de casarme. No fue un regalo caído del cielo, ni una propiedad que obtuve por casarme. Durante casi 8 años de trabajo, ahorré cada céntimo. Renuncié a salidas, limité mis compras y pedí un préstamo al banco para poder dar la entrada. Mis padres, por ayudar a su hija, me apoyaron con una parte, pero el resto lo pagué yo con mi sueldo mensual. Después de la boda, Marcos se mudó a vivir conmigo. Nunca se sintió ofendido porque el piso estuviera a mi nombre. Al contrario, juntos reformamos cada habitación, instaló él mismo los armarios de la cocina, construyó la mesa del comedor y aportó dinero para los muebles. Siempre decíamos que no importaba a nombre de quién estuvieran los papeles, siempre que ambos lo consideráramos nuestro hogar. Nuestra vida entonces no era lujosa, pero sí tranquila. Yo trabajaba como contable, Marcos como técnico, y nuestros ingresos eran suficientes para pagar la hipoteca, cubrir los gastos y ahorrar un poco. Todo cambió hace aproximadamente un año, cuando Sergio llamó a Marcos una noche. Le contó que la empresa de materiales de construcción donde trabajaba estaba reduciendo personal, y su sueldo se había reducido casi a la mitad. El contrato de alquiler de su casa estaba a punto de terminar, y el propietario quería subirles el precio y pedirles 3 meses de fianza. Sergio suspiró, diciendo que no sabía de dónde sacar tanto dinero de golpe. Poco después, Diana me llamó directamente. Lloró mucho, contándome que su hijo, Pablo, estaba a punto de empezar el nuevo curso escolar y que si se mudaban lejos, tendría que cambiar de colegio, lo que le afectaría. Me dijo que solo pedía quedarse 3 meses, hasta que Sergio estabilizara su situación laboral y que se irían de inmediato.
Recuerdo sus palabras como si fuera ayer. Rita, no te preocupes. Sé que esta es tu casa. Solo nos quedaremos temporalmente y contribuiremos con los gastos de luz, agua y comida. Nunca te pondré en una situación incómoda. Marcos sabía que me gustaba la tranquilidad, así que no tomó la decisión por su cuenta. Se sentó a mi lado y me habló con sinceridad. Sé que vivir juntos será un incordio, pero Sergio de verdad lo está pasando mal. Ayudémosle solo 3 meses, para que superen este bache. Miré a mi marido. Pensé en el niño a punto de empezar el colegio, y acepté. La habitación pequeña, que yo usaba como despacho, fue vaciada para Pablo. Trasladé mi escritorio cerca del balcón, y Sergio y Diana se instalaron en el otro dormitorio. Los primeros días, Diana se comportó de manera impecable. Se levantaba temprano para limpiar la casa, por la tarde iba al mercado a comprar y cocinar, y no paraba de darme las gracias. Una vez incluso me cogió la mano y dijo: «Tener una cuñada como tú es una bendición». Pero esa consideración no duró mucho. Después de unas semanas, empezó a cambiar la organización de la cocina sin consultarme. Movió todas las especias de sitio y se deshizo de utensilios que consideraba innecesarios. Cuando le sugerí algo, se rió y dijo: «Si yo cocino, lo organizo a mi manera. Somos familia, no te pongas tiquismiquis». Luego, por su cuenta, trasladó mi escritorio al pasillo para convertir la habitación pequeña en un cuarto de estudio exclusivo para Pablo. Al volver del trabajo, me encontré mis papeles apilados de cualquier manera y el ordenador pegado a la puerta, donde cualquiera podría tropezar con él. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes, y respondió: «Un niño necesita un lugar decente para estudiar. Tú trabajas todo el día, por la noche te puedes sentar en cualquier sitio». Me enfadé, pero me contuve. Marcos, al enterarse, me pidió disculpas y me dijo que solo quedaban unas semanas para cumplir los 3 meses, rogándome que tuviera un poco más de paciencia. Sin embargo, pasaron los 3 meses y nadie mencionó la mudanza. Sergio siempre decía que no encontraba un trabajo adecuado. Diana se quejaba de que los alquileres estaban por las nubes y que mudarse en ese momento sería como tirar el dinero. Justo en ese tiempo, mi suegra también se mudó a vivir con nosotros de forma permanente. Antes alternaba entre las casas de sus 2 hijos, pero al ver que mi piso tenía ascensor, estaba cerca del mercado y era espacioso, decidió quedarse. De ser un hogar para 2, rápidamente se convirtió en un espacio para 6 personas. Marcos insinuó varias veces a su hermano el tema del plazo, pero Sergio solo sonreía y decía: «Somos hermanos, ¿qué más da quedarse un poco más? En cuanto mi trabajo se estabilice, me iré por mi cuenta». Me creí esa frase una y otra vez. Pensé que sus dificultades eran reales, que solo necesitaba ser un poco más paciente y todo se arreglaría. Pero esa noche, viendo mi propia cena tirada para el perro, comprendí una cosa: quien se queda de prestado mucho tiempo puede olvidar que una vez fue acogido. Y quien acoge, si no establece límites, corre el riesgo de que su amabilidad sea vista como una obligación. Una vez transcurridos los 3 meses, Diana prácticamente abandonó toda la cortesía de los primeros días. Usaba todo en la casa con una naturalidad pasmosa, desde la cocina y el salón hasta el balcón, como si el piso le perteneciera a su familia. Al principio, me decía a mí misma que la convivencia siempre genera roces, pero cuanto más cedía, más me daba cuenta de que los límites en esa casa se estaban borrando poco a poco. La vajilla de cerámica azul, que mi madre me regaló por la boda, que yo guardaba con esmero en una vitrina y solo sacaba para las visitas. Un día al volver del trabajo, la encontré en uso diario. 2 cuencos estaban desportillados y un plato grande, partido por la mitad, yacía en la basura. Me dio pena y le pregunté con suavidad: «¿Sacaste esta vajilla sin decirme nada?». «Fue un regalo de boda de mi madre». Diana no solo no se disculpó, sino que se encogió de hombros. «La vajilla se compra para usarla, no para mirarla. Si se rompe, se compra otra. No es para tanto». Me quedé con un nudo en la garganta. El valor de esa vajilla no estaba en el dinero, sino en el afecto de mi madre. Pero para ella, cualquier cosa que no fuera suya podía ser usada, estropeada y desechada con una frase indiferente. Pero la cosa no acabó ahí. Mi ropa y mis cosas personales, que guardaba en un armario cerca del balcón, fueron trasladadas a un pequeño compartimento. El resto del espacio lo usó para guardar mantas, edredones y la ropa de su familia. El balcón, ya de por sí pequeño, estaba siempre lleno de tendederos y cajas de plástico que ella trajo. Le sugerí que cada uno mantuviera sus cosas en el espacio asignado desde el principio. Ella respondió de inmediato: «Vivir bajo el mismo techo
y andar con lo mío y lo tuyo es agotador. Tú trabajas todo el día, apenas usas estos espacios. Su forma de hablar me hacía sentir como si yo fuera la que tenía que pedir permiso para usar mi propia casa. Los gastos de la casa también empezaron a aumentar notablemente. La factura de la luz, el agua y la comida casi se duplicaron. Pablo dejaba el aire acondicionado puesto todo el día. Diana cocinaba platos elaborados y compraba refrescos, dulces y snacks para su hijo. Los 2 primeros meses, Sergio todavía le daba a Marcos una pequeña cantidad, diciendo que era para la luz y el agua. Al tercer mes, dijo que no había cobrado y que ya pagaría. Después de eso, el tema de contribuir desapareció por completo. Una vez sumé todos los gastos y propuse que, a partir del mes siguiente, dividiéramos los gastos de forma clara. Lo dije con mucha suavidad: el dinero de la comida lo podemos dividir por persona, y las cosas personales de Pablo o de cada familia las separamos para que sea más fácil. Diana cambió de cara al instante. ¿El sobrino de sus tíos se come un yogur o un paquete de galletas y hay que apuntarlo por separado? Si vamos a ser tan calculadores, yo paso. Mi suegra, sentada a su lado, también dijo que no debería ser tan mezquina con un niño. Así que los cartones de leche cara, la ternera, el marisco y la fruta que ella compraba exclusivamente para su hijo seguían cargándose a la cuenta común del mercado. En cambio, si yo compraba algo para llevarme al trabajo, ella me acusaba de pensar solo en mí misma. Marcos entendía mi agotamiento, pero seguía pidiéndome que aguantara un poco más. Decía que Sergio estaba probando en un par de sitios y que quizás pronto tendría ingresos estables. Cada vez que pasaba, me tragaba las palabras que quería decir al ver la incomodidad en el rostro de mi marido. No quería que los hermanos se enfrentaran por mi culpa, ni que mi suegra pensara que era una persona egoísta. Por eso, seguía aportando el dinero para los gastos comunes, comprando arroz, aceite y todo lo necesario para la casa. Pero para hacer frente a la hipoteca y los gastos de 6 personas, Marcos y yo tuvimos que aceptar más trabajo. A menudo me llevaba contabilidad a casa para hacer por la noche, y Marcos se apuntaba a horas extras cuando la fábrica lo requería. Cada vez teníamos menos tiempo para descansar, mientras que las personas que vivían de prestado en nuestra casa empezaron a ver nuestro sacrificio como algo natural. Al vernos llegar tarde con frecuencia, Diana empezó a usar la cena para mostrar su descontento. Un día cocinaba justo para 4 y decía que no sabía si cenaríamos en el trabajo. Otro día dejaba una ración minúscula, apenas un poco de arroz frío y caldo. Cuando le preguntaba, solía responder: quien llega a su hora, come. La familia no puede esperaros a vosotros dos eternamente. Delante de mi suegra, contaba una historia completamente diferente. Se quejaba de que pasaba el día en el mercado, cocinando y limpiando para la familia de su cuñado, sin que nadie se lo agradeciera. Una vez incluso dijo en voz alta: esto es como ser una sirvienta sin sueldo. Unos llegan del trabajo y se sientan a la mesa, mientras que una está todo el día pringando. Doña Alma, de tanto oírlo, se lo creyó y empezó a recriminármelo a mí. Decía que una mujer, por muy ocupada que estuviera, debía ocuparse de su casa y no podía depender solo de su sueldo y dejarle todo el trabajo a su cuñada. Quise explicarle que cada mañana ponía la lavadora y que los fines de semana limpiaba a fondo, pero decidí callarme. Cuanto más me justificaba, más parecía que estaba echándole en cara mi trabajo. Una tarde me dolía la cabeza y pedí salir antes del trabajo. Al abrir la puerta, oí a Diana hablando por teléfono en el balcón. Se reía alegremente, con voz triunfante. Aquí no pagamos ni un céntimo de alquiler. La luz, el agua y la comida corren por cuenta de mi cuñado y su mujer. Cada mes nos ahorramos casi 1.000 euros. ¿Quién sería tan tonto de irse? Me quedé detrás de la puerta, sintiendo un escalofrío. Sus palabras eran completamente opuestas a la imagen de mujer sufrida y a las veces que había llorado contando que su familia no tenía dinero. Cuando se giró y me vio, se sobresaltó y forzó una sonrisa. Estaba bromeando con una amiga. No te lo tomes a mal. No respondí, pero su mirada nerviosa sembró una duda en mi interior. Quizás la familia de Sergio no estaba tan apurada como decían. Esa noche hablé seriamente con Marcos. Le pedí que acordara con su hermano una fecha concreta para la mudanza, que no podíamos seguir esperando indefinidamente. Marcos se quedó en silencio un buen rato y luego asintió, pero me pidió que esperara a que terminara el trimestre de Pablo para evitar que el niño tuviera que cambiar de colegio a mitad de curso. Una vez más, me ablandé ante esa razón. Fue precisamente nuestra indecisión lo que le dio a Diana aún más confianza.
Poco después, cuando vino un conocido de visita, ella presentó la casa sin reparos. Esta es la casa de la familia de mi marido. Incluso me señaló y dijo: mi cuñada vive con nosotros. Trabaja todo el día, así que de las tareas de la casa me encargo yo principalmente. Yo estaba allí mismo, y ella no mencionó en ningún momento que el piso era de mi propiedad, ni que su familia estaba viviendo de prestado. A ojos de los demás, se había convertido en la señora de la casa, y yo parecía una nuera desinteresada por su familia. Desde ese momento, comprendí que Diana no solo estaba ocupando nuestro espacio y nuestro dinero, sino que, paso a paso, estaba usurpando mi lugar en el propio hogar que tanto me había costado construir. Aproximadamente un mes antes de la noche del incidente, tanto mi trabajo como el de Marcos entraron en su fase más estresante. Mi empresa se preparaba para el cierre trimestral. Las facturas llegaban de todas las sucursales y un solo error numérico obligaba a todo el departamento a revisar todo desde el principio. Mientras tanto, la fábrica donde trabajaba Marcos acababa de instalar una nueva línea de producción. El equipo técnico tenía que quedarse casi a diario para realizar pruebas, ajustes y solucionar problemas. Empezamos a salir de casa muy temprano por la mañana y a volver a menudo pasadas las 8 de la noche. Sabiendo que no podría ayudar con las tareas domésticas como antes, se lo expliqué claramente a toda la familia desde el principio. Incluso le di a Diana una cantidad extra de dinero para el mercado, pidiéndole que comprara comida y nos guardara un poco de cena cada noche. Lo dije de forma muy específica: cenad a vuestra hora, no hace falta que nos esperéis, solo dejadnos una ración y nosotros la calentaremos al llegar. En ese momento, Diana sonrió amablemente. No te preocupes, no es para tanto. Somos familia. ¿Qué más da cocinar 2 platos más? Pero solo unos días después, su actitud empezó a cambiar. Cada vez que me veía salir temprano con el bolso, soltaba algún comentario sarcástico. ¿Se nota quién tiene un buen trabajo? En cuanto pone un pie fuera de casa, ya hay alguien que se ocupa de todo. Un día, al llegar a la puerta, la oí decirle a mi suegra: ganan tanto dinero que desprecian a los que nos quedamos en casa. Se pasan el día fuera, sin tocar un plato ni ocuparse de los niños, y una aquí como una sirvienta. Me entristecía oírla, pero intentaba convencerme de que estaba irritable por el trabajo de cocinar. La realidad es que nunca le dejé todo el trabajo doméstico a ella. Cada mañana me levantaba casi 1 hora antes que los demás para poner la lavadora, hacer las camas y preparar algunos ingredientes para la cena. Marcos tampoco se quedaba de brazos cruzados. Solía fregar el suelo antes de ir a trabajar. Los días que Sergio estaba ocupado, Marcos llevaba a Pablo al colegio. Una vez que tuvo que ir a la fábrica muy temprano, aún así, sacó tiempo para bajar la basura antes de coger el ascensor. Pero esas cosas Diana nunca las mencionaba. Delante de mi suegra, solo contaba su parte: que iba al mercado, cocinaba y lavaba los platos. Poco a poco, doña Alma se convenció de que toda la casa dependía de ella. El verdadero conflicto comenzó con unos táperes de comida en la nevera. Ese día volví antes de lo habitual, porque se fue la luz en la oficina. De camino a casa, compré unos filetes de pollo, huevos y verduras para preparar mis almuerzos de los 3 días siguientes. Dividí la comida en táperes, los etiqueté claramente y los guardé en mi estante de la nevera. A la noche siguiente, al abrir la nevera, descubrí que 2 de los táperes habían desaparecido. Pregunté a la familia y Diana dijo, con toda naturalidad, que se los había llevado a una conocida que acababa de salir de una enfermedad. Me quedé helada. Esa era la comida que compré para mis almuerzos. ¿Por qué la cogiste sin preguntarme? Me miró como si mi pregunta fuera absurda. La comida en la nevera común es para quien la necesite. La mujer estaba enferma, llevarle un poco es una buena acción. Intenté mantener la calma. Hacer una buena acción con tus propias cosas está bien, pero esto era algo que yo había preparado y necesitaba para llevar al trabajo. Diana se puso seria de inmediato. Por unos trozos de carne te pones así, como si hubieras perdido algo valiosísimo. ¿Acaso en esta casa hay que pedirte permiso por escrito para coger cualquier cosa? Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Esa noche me senté a la mesa y propuse que, a partir de ese momento, dividiéramos claramente los gastos y las pertenencias personales. No quería que pequeños roces siguieran generando conflictos. Saqué un papel y empecé a apuntar cada gasto: el arroz, la luz, el agua, la comida común y las cosas que cada uno compraba por separado. Lo dije con suavidad. Lo apuntamos para que todos estemos más cómodos. No es por ser calculadora, es que los gastos han subido mucho.
Diana apartó el papel de un manotazo, su voz áspera. Lo que quieres es echarnos de casa de forma sutil, ¿verdad? ¿Para qué tanto cuento de dividir el aceite y el arroz? Mi suegra, al oírlo, la defendió. Somos pocos en casa y actúas como si fuéramos extraños. Tu cuñada cocina para todos, y tú te pones a contar cada céntimo. Así es muy difícil convivir. Lo que ella no sabía era que, en casi un año, la familia de Sergio solo había contribuido con los gastos menos de 2 meses. El resto lo habíamos pagado Marcos y yo. Estaba a punto de aclararlo todo, pero Marcos volvió a tirar suavemente de mi mano, indicándome que él hablaría con su hermano en privado. Esta vez, Marcos ya no veía estos incidentes como simples roces. En secreto, revisó las transferencias que Sergio le había hecho y recordó que una vez vio de refilón en el móvil de su hermano una notificación de un ingreso considerable. Le preguntó directamente: «Dices que no tienes ingresos entonces, ¿qué era ese dinero que recibiste el otro día?». Sergio se quedó un momento sin saber qué decir, y luego explicó: «Era un préstamo de un amigo para pagar una deuda antigua». Diana, que estaba cerca, intervino de inmediato, con los ojos enrojecidos. ¿Ahora también nos investigáis las cuentas bancarias? Ya es bastante humillante nuestra situación como para que encima nos interroguéis como a criminales. Empezó a llorar, lo que provocó que mi suegra volviera a regañar a Marcos. La conversación quedó ahí, pero en la mente de ambos ya había surgido una gran duda. Unos días después, mientras estaba en la oficina, recibí la llamada de una mujer desconocida. Me preguntó si estaba alquilando una habitación en mi piso por 300 euros al mes. Pensé que se había equivocado de número y le dije que nunca había publicado un anuncio de alquiler. La mujer me envió entonces unas fotos. Era, sin duda, la habitación pequeña de mi piso. Desde el escritorio pegado a la pared hasta las cortinas de color crema, todo era inconfundible. Me dijo que la persona que publicó el anuncio, de nombre Diana, se presentó como la administradora del piso. Diana le había dicho que la propietaria era un familiar que estaba a punto de mudarse, por lo que la habitación se podía alquilar a largo plazo. La transacción no se había cerrado solo porque la mujer quería ver los papeles de la propiedad y un contrato claro antes de dejar una fianza. Miré las fotos con las manos heladas. Diana no solo le decía a la gente que esta era la casa de la familia de su marido, sino que había fotografiado cada rincón de mi piso y lo estaba ofreciendo en alquiler. No llamé para confrontarla de inmediato. Guardé todos los mensajes, el número de teléfono y le pedí a la mujer que conservara la conversación. Esa noche se lo conté todo a Marcos. Se quedó en silencio un buen rato y luego dijo: «Si esto es verdad, ya no se trata de un despiste o falta de consideración». Yo lo entendía igual, pero justo en ese momento comenzó nuestro período más intenso de horas extras. No tuvimos tiempo de enfrentarnos a ella, ya que cada día volvíamos a casa agotados, y fue precisamente durante ese tiempo que Diana empezó a mostrar su descontento de forma más evidente por nuestras llegadas tardías. Sus comentarios sarcásticos eran cada vez más hirientes, y las raciones de cena que nos dejaba cada vez más pequeñas, hasta esa noche en la que tiró toda nuestra cena al perro. Ahora, pensándolo bien, comprendo que lo de esa cena no fue un arrebato de ira. Fue la última gota que colmó el vaso de un conflicto que se había estado gestando en silencio durante demasiado tiempo, desde el dinero y la ocupación del espacio hasta el intento de lucrarse con mi propia casa. En cuanto Marcos terminó de hablar, la habitación se quedó en un silencio sepulcral. Diana se quedó paralizada unos segundos, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que su cuñado, siempre tan sumiso, se atreviera a hablarle así. Pero de repente rompió a llorar, un llanto tan fuerte que ahogó el sonido del televisor. Corrió a abrazar el brazo de mi suegra, sollozando. «¿Ves, mamá? Solo porque hemos tenido una mala racha, tu hijo y su mujer quieren echarnos a la calle. Pablo está en el colegio. ¿A dónde se supone que vamos a ir ahora?». No mencionó para nada el guiso y la carne que ella misma acababa de tirar al perro. En su versión, la historia se transformó de repente en la de una familia pobre acosada por un hermano y una cuñada ricos solo por llegar tarde a casa. Sergio también se levantó de un salto, con la cara roja de ira, señaló a Marcos y le espetó: «¿Todavía me consideras tu hermano? Estoy aquí porque lo estoy pasando mal. Y solo porque tu mujer te dice 4 cosas, ¿de verdad piensas echarnos?». Marcos miró a su hermano, su voz aún tranquila. «Nadie os echa por un plato de comida, pero pedisteis quedaros 3 meses, y ya ha pasado más de un año. Durante este tiempo, Diana ha reorganizado la casa a su antojo, ha usado las cosas de Rita sin permiso, no ha contribuido como debía, y hoy ha tirado nuestra cena.
No puedo seguir haciendo como si no pasara nada. Sergio se negó a escuchar. Dijo que aunque el piso estuviera a mi nombre, Marcos era mi marido, y que en un matrimonio los bienes son compartidos. Según él, si su hermano tenía derecho a vivir aquí, su hermano mayor, y su madre también. Marcos lo miró fijamente durante un largo rato y respondió: «No confundas las cosas. Este es un bien privativo de Rita, anterior al matrimonio. Ella me permitió construir un hogar juntos, pero nunca me dio derecho a traer a toda mi familia a vivir aquí indefinidamente y tratarlo como algo normal». Al oír eso, mi suegra golpeó con fuerza el brazo del sofá. Se giró hacia mí, con los ojos llenos de furia. «Desde que se casó contigo, Marcos ha cambiado. Antes nunca le hablaba así a su hermano. ¿Le has metido tú esas ideas en la cabeza para ponerlo en contra de su propia familia?». Respiré hondo, intentando mantener la calma. Sabía que si discutía con ella en ese momento, la conversación se desviaría aún más del verdadero problema. Así que, en lugar de defenderme, miré directamente a Diana. «Sabías perfectamente que estábamos haciendo horas extras y que habíamos pedido por mensaje que nos guardarais la cena. Entonces, ¿por qué la tiraste a propósito?». Diana se secó las lágrimas y su tono se volvió frío de repente. «Lo hice para que aprendáis a respetar a los que estamos en casa. Llevo cocinando desde la tarde, todo el mundo cena a su hora. Solo vosotros dos llegáis cuando os da la gana. Si no os doy una lección, seguiréis tratándome como a vuestra sirvienta». Marcos señaló hacia el balcón, donde el perro seguía comiendo del cuenco de plástico. Dijo lentamente: «Educar a alguien no significa coger la comida comprada con su dinero y tirarla. Podrías no haber cocinado, o habérnoslo dicho claramente. Pero aceptaste el dinero de Rita para la compra. Sabías que no habíamos cenado y aún así lo hiciste. Eso no es educar, es humillar a propósito». Al verse descubierta, Diana se quedó sin palabras por un momento, y luego se inventó otra excusa. Dijo que el guiso llevaba hecho desde la tarde y ya olía un poco raro, que la carne tampoco estaba buena. Tenía miedo de que si nos lo guardaba, nos sentara mal, y al final le echaran la culpa a ella. Fui directa al balcón y me agaché para comprobarlo. El caldo todavía estaba tibio. El aroma de las costillas y las patatas era inconfundible. La carne en salsa, recién vertida, conservaba su color sin ningún signo de estar en mal estado. Me di la vuelta y le pregunté: «La comida está todavía caliente, y dices que estaba mala». Diana no tuvo tiempo de responder. Pablo salió de su habitación. El niño, probablemente alertado por la discusión de los adultos, se asomó tímidamente por la puerta, con cara de asustado. Miró a su madre y dijo en voz baja: «Mamá, antes me dijiste que cogiera un tupper para guardar la comida en la nevera». Todos en el salón se giraron para mirarlo. Pablo continuó, sin ser consciente de la gravedad de sus palabras: «Pero después de leer el mensaje de la tía Rita, dijiste que ya no la guardabas. Dijiste que se la diéramos al perro para que los tíos aprendieran a volver a casa más temprano». El rostro de Diana cambió por completo, se giró bruscamente y le gritó a su hijo: «¿Tú qué sabes? Vete a tu cuarto ahora mismo». Pablo se asustó, sus ojos se enrojecieron y corrió a encerrarse. Sergio, en ese momento, también empezó a mirar a su mujer de otra manera. Le preguntó en voz baja, pero con un tono de sospecha: «¿De verdad lo hiciste a propósito?». Diana no respondió directamente, sino que se volvió hacia él y le recriminó no saber defender a su esposa. Dijo que había estado todo el día trabajando duro para que ahora su propio marido se pusiera del lado de los demás para interrogarla. Marcos no permitió que la conversación siguiera dando vueltas. Acercó una silla, se sentó y dijo con una voz mucho más firme: «A partir de mañana, la comida de cada familia por separado. Compráis vuestra propia comida y os encargáis de vuestra parte, y en un plazo de 7 días tenéis que presentar un plan concreto para mudaros». Mi suegra protestó de inmediato: «En 7 días es imposible encontrar nada». Marcos la miró, manteniendo un tono respetuoso: «No les estoy pidiendo que se vayan esta misma noche. Les doy tiempo para organizarse. Pero esta vez tiene que haber una fecha clara. Se acabaron las promesas que nunca se cumplen». Sergio intentó decir algo, pero Marcos lo interrumpió: «Si pasados los 7 días no tenéis un plan, os pediré que desalojéis la habitación. Este es mi límite». Miré a mi marido, sintiendo un alivio por un lado, pero sabiendo que la verdadera tormenta acababa de empezar. Diana se quedó en silencio, pero su mirada no mostraba arrepentimiento. Era la mirada de alguien que ya estaba calculando su siguiente movimiento para darle la vuelta a la situación. Antes de irme a mi cuarto, la vi de reojo en un rincón del pasillo,
escribiendo mensajes de texto rápidamente. Cuando se dio cuenta de que la estaba mirando, apagó la pantalla al instante y borró lo que acababa de escribir. En ese momento no sabía qué estaba tramando, solo tuve el presentimiento de que no se iría tan fácilmente. Y esa misma noche, empezó a convertir la historia de un plato de comida tirado en una guerra diferente. Una guerra en la que mi marido y yo seríamos presentados ante toda la familia como unos desagradecidos y unos desalmados. A la mañana siguiente, justo cuando Marcos y yo nos estábamos poniendo los zapatos para ir a trabajar, Diana salió de su habitación y se plantó delante de la puerta. Su rostro ya no era el de una víctima llorosa como la noche anterior, sino una máscara fría. Con los brazos cruzados, parecía haber preparado cada palabra de la confrontación. Miró fijamente a Marcos y dijo: «Anoche estabas enfadado y dijiste tonterías. Haré como si no lo hubiera oído. Pero lo de mudarnos, de eso nada. Este piso podrá estar a nombre de Rita, pero tú eres su marido. Somos hermanos. ¿Quién tiene derecho a echar a quién?». Marcos dejó su maletín de herramientas en el suelo y respondió con firmeza: «La propiedad del piso está clara en la escritura. El cariño familiar no convierte a un invitado en el dueño de la casa. Dije 7 días. Y son 7 días. Deberíais aprovechar para buscar algo adecuado». Diana soltó una risa seca, su voz cargada de desafío. «Qué fácil lo dices. 7 días para que una familia con un niño pequeño se mude es lo mismo que echarlos a la calle». Intervine yo. «Nadie os está echando esta misma noche. Lleváis aquí más de 1 año, cuando al principio pedisteis 3 meses. 7 días es el plazo para que presentéis un plan, no para que os tiremos las cosas a la calle». Diana no me respondió. Se dio la vuelta bruscamente, fue directa hacia mi suegra, y de repente se arrodilló. Su gesto nos dejó a todos, a Marcos y a mí, atónitos. Abrazó las piernas de doña Alma y rompió a llorar desconsoladamente. «Mamá, ya no puedo más, nos tratan como una carga. Hoy nos echan a nosotros, y mañana te tocará a ti. Eres mayor y tienes que ver cómo tus hijos se pelean así». Sentí un escalofrío. Marcos nunca había dicho que echaría a su madre, pero ella la estaba metiendo deliberadamente en la historia para convertir el problema de su familia en un acto de deslealtad hacia una madre anciana. Como era de esperar, doña Alma reaccionó al instante. Se levantó de un salto y señaló a Marcos. «Ahora que tienes mujer, ya no necesitas a tu madre, ¿verdad? Si quieres echarnos, échanos a todos, y así os quedáis contentos». Marcos cerró los ojos un momento, como conteniendo la rabia, y luego dijo: «Yo nunca he dicho que te vayas, mamá. Puedes quedarte aquí si quieres, y si todos respetan unas normas de convivencia, pero ellos han superado el plazo, no paran de causar problemas, y esto hay que resolverlo». Doña Alma no escuchaba, solo repetía que su hijo pequeño había cambiado por culpa de su mujer. Diana, sentada a su lado, se secaba las lágrimas mientras me lanzaba una mirada indescifrable. En su aparente debilidad había un toque de triunfo, como si supiera que acababa de encontrar el apoyo perfecto. Saqué a Marcos de allí porque no quería seguir discutiendo cuando ambos llegábamos tarde al trabajo. Antes de que se cerraran las puertas del ascensor, oí a Diana decirle en voz alta a mi suegra: «No te preocupes, mamá, no dejaré que se salgan con la suya». A mediodía, mi teléfono empezó a sonar sin parar. La primera en llamar fue una tía de la familia de mi marido. Sin preguntar qué había pasado, me recriminó directamente: «Rita, como nuera, tienes que pensar en la familia. Tu cuñado y su mujer lo están pasando mal. No provoques una pelea entre hermanos por un poco de dinero». Antes de que pudiera explicarme, llamó otro tío, con un tono mucho más duro. «Me han contado que queréis echar a tu suegra y a tu cuñado a la calle por un plato de comida. No se puede ser tan cruel en la vida». Comprendí al instante que Diana había llamado a todos los parientes. No les contó que había tirado la comida al perro, ni que llevaban más de 1 año viviendo de prestado, y mucho menos que había intentado alquilar una habitación a mis espaldas. Solo contó la parte que le beneficiaba, pintándonos a mi marido y a mí como unos nuevos ricos que le daban la espalda a su propia familia. Marcos también recibió un montón de llamadas. Al principio intentó explicarse, pero cuanto más hablaba, más parecía que se estaba justificando. Alguien incluso le envió un mensaje diciendo que si no se retractaba de echar a su hermano, que se olvidara de la familia. Esa noche, cuando Marcos y yo llegamos a casa, había varios pares de zapatos desconocidos en la entrada. Al entrar en el salón, vi a 5 parientes ocupando todos los sofás. Nadie nos había avisado, ni nos habían preguntado si nos venía bien recibirlos.
Doña Alma estaba sentada en el centro, con cara de tristeza. Diana estaba a su lado, con los ojos rojos, pero muy tranquila. Sergio mantenía la cabeza gacha, en silencio, como si todo aquello fuera decidido por otros. Un tío mayor fue el primero en hablar. Ya que habéis llegado, sentaos. Los problemas de familia hay que resolverlos como es debido. Marcos me acercó una silla y se sentó a mi lado. Preguntó directamente: ¿habéis venido a escuchar toda la historia o solo a obligarnos a pedir perdón? El ambiente se tensó de inmediato. El tío se quedó un poco cortado, pero aún así dijo: sea como sea, los hermanos no pueden echarse de casa. Este piso es grande, ¿qué más da que se queden unos años más? No deis que hablar a la gente. Una tía se giró hacia mí, con un tono de consejo pero lleno de presión. Rita, como nuera, debería ser más comprensiva. Una mujer inteligente es la que sabe mantener a su marido y a su familia política unida. Al oír eso, solo sentí amargura. Llevaba más de un año aguantando de todo, pero para ellos, mi paciencia nunca parecía ser suficiente. No entré en una discusión emocional. Miré fijamente a Diana y le pregunté: ¿le has contado a todo el mundo cuánto tiempo lleváis viviendo aquí? Respondió en voz baja: más de un año. Continué: y en más de un año, ¿cuántos meses habéis contribuido a los gastos? Diana cambió de cara al instante. Somos familia, y tú siempre sacando el tema del dinero como si fuéramos extraños. No dejé que desviara la conversación. Seguí preguntando: entonces, ¿cómo explicas que fotografiaras el piso y lo publicaras para alquilar una habitación por 300 euros al mes? El salón se quedó en silencio. Diana palideció por un momento y luego reaccionó. ¿Qué tonterías dices? ¿Quién ha alquilado tu casa? Seguramente se equivocaron de número y tú lo usas como excusa para echarnos. La miré, incrédula de que pudiera mentir de forma tan descarada. Incluso se giró hacia los demás, con voz ofendida. ¿Lo veis? Quieren echarnos, y para eso son capaces de inventarse cualquier cosa. Algunos empezaron a mirarme con sospecha. Justo en ese momento, Marco sacó su móvil, lo puso en el centro de la mesa y dijo: ya que habéis venido a juzgar, escuchad hasta el final. Pulsó el play en la grabación de la llamada que yo había guardado. Del altavoz del móvil salió la voz de la mujer, confirmando claramente que una persona llamada Diana le había dado un precio de 300 euros al mes, le había enviado fotos de cada habitación y le había pedido una fianza de un mes para reservar. Cuanto más se oía, más blanca se ponía la cara de Diana. Los que la habían defendido se fueron callando. Cuando la grabación terminó, Marcos la miró fijamente y preguntó: ¿todavía quieres decir que se equivocaron de número? Esta vez, Diana no pudo responder. El salón se quedó mudo. Y yo supe que por fin, la balanza de la conversación había empezado a inclinarse. Después de que terminara la grabación, nadie en el salón habló de inmediato. Diana estaba rígida en su asiento, sus manos apretaban el borde de su blusa. Su aire de víctima había desaparecido, reemplazado por una mezcla de desconcierto e ira al no tener escapatoria. El tío que nos había aconsejado ceder la miró con voz grave. Diana, ¿qué es todo esto? ¿Es verdad que publicaste un anuncio para alquilar la habitación? Diana se mordió el labio, guardó silencio unos segundos, y de repente levantó la cabeza. Sí, lo publiqué, pero no lo hice por mí. Vi que había una habitación pequeña sin usar, y pensé en alquilarla para ayudar con los gastos. 6 personas viviendo aquí. La luz, el agua y la comida no son baratas. Solo quería echar una mano. Escucharla me dejó entre enfadada y asombrada. Era capaz de convertir una acción claramente incorrecta en un acto de generosidad, en un abrir y cerrar de ojos. La habitación que ella llamaba sin usar era mi despacho, que ella misma había vaciado para hacerle un cuarto de estudio a Pablo. Y lo más importante, aunque la habitación estuviera vacía, no tenía ningún derecho a alquilar una propiedad ajena. La miré fijamente y le pregunté: si querías ayudar con los gastos, ¿por qué no me lo consultaste? ¿Y por qué en los mensajes le dijiste a la interesada que te hiciera la transferencia de la fianza a tu cuenta personal? Diana se quedó cortada un instante y luego alzó la voz. Si alguien está interesado, ¿tengo que ir pidiendo permiso para cada cosa? El dinero de la fianza lo habría usado para los gastos de la casa, no se iba a perder. Respondí: nunca nos dijiste nada sobre ese dinero. Si esa persona hubiera pagado la fianza y se hubiera presentado aquí para ocupar la habitación, ¿quién se habría hecho responsable? ¿Tú o la propietaria del piso? No supo qué responder. Se giró hacia mí, acusándome de exagerar,
diciendo que como la cosa no se había concretado, no había consecuencias y no merecía la pena montar tal escándalo delante de toda la familia. Sergio, que había estado con la cabeza gacha todo el tiempo, se levantó de un salto. Su rostro estaba rojo de ira y vergüenza. Miró a su mujer y le preguntó bruscamente: «¿Desde cuándo publicaste ese anuncio? ¿Por qué no sabía nada?» Diana se giró hacia él, su voz cortante. «¿Para qué quería saberlo? Si yo no me muevo, ¿de qué íbamos a vivir? Apenas traes dinero a casa y encima te pones en ese plan». Esa frase hizo que el rostro de Sergio se ensombreciera. Delante de su madre y de todos los parientes, su propia mujer lo humillaba sin piedad. Pero gracias a eso, todos empezaron a entender que en su familia, el dinero y muchas de las decisiones las tomaba Diana desde hacía tiempo. Sergio apretó los puños, su voz ronca. «Puede que no tenga trabajo fijo, pero no estoy de brazos cruzados. Cualquier cosa que hagas, tienes que consultármela, y mucho menos puedes tocar la casa de Rita». Diana soltó una risa fría. «¿Consultarte a ti? ¿Y de qué serviría? Al final todo recae sobre mí». La tensión en la habitación era palpable. Marcos, para evitar que la conversación se convirtiera en un ataque mutuo entre los hermanos, intervino. Miró a Diana y dijo: «Has admitido que publicaste el anuncio. Ahora saca tu móvil y enséñanos toda la conversación y confirma si has recibido dinero de alguien». Al oír eso, Diana abrazó su móvil contra el pecho. Se encogió en el sofá, a la defensiva. «Esto es algo personal, nadie tiene derecho a revisarlo». Marcos respondió con calma: «Es verdad, nadie puede registrar tu móvil sin tu permiso, pero si quieres demostrar que no has recibido dinero y que solo querías ayudar a la familia, puedes enseñarnos tú misma los mensajes relevantes. No necesitamos ver nada más de tu vida privada». Ella se negó rotundamente. Su reacción tan violenta solo aumentó las sospechas de los presentes. En ese momento, Pablo salió de su habitación. Se quedó junto a la puerta, con cara de no entender nada de la discusión de los adultos. Miró el móvil de su madre y dijo con total naturalidad: «Mamá lleva mucho tiempo publicando fotos de la habitación. El otro día incluso me pidió que le ayudara a hacerlas». Diana se sobresaltó y le gritó: «Vete a tu cuarto ahora mismo». Pero el tío llamó al niño y le preguntó con amabilidad: «¿Qué te pidió tu mamá que fotografiaras?». Pablo respondió con inocencia: «Me dijo que hiciera fotos de cada habitación, de la cocina y del balcón. Me dijo que tuviera cuidado de no sacar la foto de la boda de la tía Rita y el tío Marcos, porque si no la gente se daría cuenta de que la casa tenía otros dueños». Esa frase inocente dejó la habitación helada. De repente recordé las veces que, al volver a casa, encontraba cosas movidas en mi dormitorio. El marco de fotos de la mesilla puesto boca abajo, la caja de documentos con señales de haber sido movida. Cuando preguntaba, nadie admitía haber entrado. Me giré inmediatamente hacia Diana. «Devuélveme la llave de repuesto de mi dormitorio. Me la pediste diciendo que era para limpiar, pero ya te dije que no hacía falta». Diana evitó mi mirada y respondió rápidamente: «La perdí». Marcos miró hacia el bolso de ella, que colgaba cerca de la puerta. Recordó que una vez la había visto guardar las llaves en el bolsillo exterior, así que se acercó y le preguntó si le importaba revisar el bolso. «Si de verdad la has perdido, mañana mismo cambio la cerradura». Diana se abalanzó para coger el bolso, pero con la prisa se le cayó del perchero. Un manojo de llaves salió del bolsillo exterior y cayó al suelo con un tintineo metálico. Me agaché a recogerlas y reconocí al instante la llave de mi dormitorio. Pero no solo eso. En el manojo había otra llave más pequeña, idéntica a la de mi archivador, donde guardaba los documentos importantes. Todas las miradas se centraron en Diana. El tío que antes me había pedido que se diera no pudo contenerse. «¿Para qué guardas la llave del dormitorio y del archivador de tu cuñada?». Diana se giró rápidamente hacia doña Alma, tartamudeando. «Me las diste tú para que pudiera limpiar, ¿verdad, mamá?». Mi suegra se quedó de piedra y negó con la cabeza al instante. «Yo nunca he tenido la llave del archivador de Rita, y la de su dormitorio tampoco». Por primera vez desde que llegaron los parientes, miró a Diana con auténtico desconcierto. No dije nada más. Cogí el manojo de llaves y fui rápidamente a mi habitación. Marcos me siguió. Al abrir el archivador, sentí que el corazón se me paraba. Los documentos, que siempre estaban ordenados por carpetas, estaban revueltos. Varias carpetas estaban abiertas y la copia de la escritura del piso no estaba en su sitio. Revisé cada carpeta con cuidado y descubrí que faltaban una copia de la escritura y una fotocopia de mi DNI. Marcos, a mi lado, se puso muy serio. Volvió al salón
Dejó las llaves sobre la mesa y miró fijamente a Diana. Su voz no era alta, pero cada palabra resonó en la habitación. Diana, esto ya no es un conflicto familiar. ¿Para qué has cogido los documentos de mi mujer? Ante la pregunta de Marcos, Diana no paraba de negar con la cabeza. Dijo que la estábamos acusando injustamente, que quizás yo misma había movido los papeles a otro sitio, y no me acordaba. Incluso se giró hacia los parientes que seguían sentados en el salón, con voz ofendida. ¿Lo veis? Como quieren echarnos, ahora cualquier cosa que se pierde es culpa nuestra. No discutí. Desde la llamada de la mujer interesada en alquilar, había entendido que no podía defenderme solo con palabras. 3 días antes, había comprado discretamente una pequeña cámara y la había colocado en una estantería de mi antiguo despacho. El ángulo de visión cubría la puerta, el archivador y la zona de la mesa donde solía dejar los documentos importantes. Saqué mi móvil, abrí la aplicación y rebobiné la grabación. El salón se quedó en silencio mientras las imágenes aparecían claramente en la pantalla. En el video, Diana entraba en la habitación sobre las 10 de la mañana, cuando Marcos y yo ya nos habíamos ido a trabajar. Miró varias veces por el pasillo y luego usó la llave para abrir la puerta y dirigirse directamente al archivador. No parecía estar buscando algo perdido ni limpiando. Abrió el cajón correcto, sacó la carpeta con las copias de los documentos del piso y la fotocopia de mi DNI. Las puso sobre la mesa, fotografió cada página cuidadosamente con su móvil y luego llamó a alguien. Hablaba en voz baja, pero la cámara captó claramente su voz. Ya tengo los papeles de la casa. Solo necesito que me prepares el expediente de forma discreta. La propietaria es de la familia, así que nadie lo va a comprobar. La habitación se quedó muda. Sergio se giró hacia su mujer, con los ojos llenos de asombro. ¿Para qué expediente necesitabas esos papeles? Diana entró en pánico por un momento, pero rápidamente encontró una excusa. Solo los necesitaba para demostrar mi domicilio para una oferta de trabajo. Me pedían una dirección estable para poder optar a un contrato a largo plazo. Le pregunté de inmediato, ¿qué trabajo te pide la escritura de la casa, el DNI de la propietaria y encima que el expediente se haga de forma discreta? No respondió directamente. Solo dijo que yo estaba sacando las cosas de quicio y me acusó de faltarle al respeto por grabarla en su propia casa. Marcos no dejó que desviara la conversación. Le exigió que abriera su historial de llamadas recientes. Al principio se negó en rotundo, pero bajo la mirada de Sergio y los demás parientes, cogió el móvil a regañadientes. Aunque había borrado muchos números, quedaba una llamada de casi 10 minutos a un número desconocido justo a la hora que marcaba el video. Marcos volvió a llamar a ese número y puso el altavoz. Un hombre respondió, presentándose como un gestor de préstamos privados. Cuando Marcos le explicó que el piso no era propiedad de Diana y que la propietaria nunca había autorizado el uso de sus documentos para solicitar un préstamo, el hombre se puso a la defensiva. Tras unas cuantas preguntas, admitió que Diana se había puesto en contacto con él para solicitar un préstamo de una cantidad considerable, usando las copias de los papeles de la casa de un familiar para demostrar solvencia y generar confianza. Marcos preguntó directamente, ¿cuánto dinero ha conseguido? El hombre guardó silencio unos segundos y luego dijo, no se pudo formalizar una hipoteca porque faltaban los originales y la firma de la propietaria. Sin embargo, a través de mis contactos, Diana consiguió un préstamo rápido de más de 10.000 euros de un grupo de prestamistas externos. Las copias de los papeles del piso se usaron como prueba de que vivía en una familia con patrimonio, lo que hizo que los prestamistas creyeran que la deuda era recuperable. Al oír eso, me quedé helada. El piso no estaba hipotecado, pero mis documentos habían sido utilizados como herramienta para que ella consiguiera un préstamo. Si esa deuda no se pagaba, los prestamistas podrían venir aquí a presionar, y nosotros no sabíamos nada. Sergio estaba tan pálido que tuvo que apoyarse en el respaldo de una silla. Miró a Diana, su voz temblaba. ¿Cuándo pediste ese préstamo? ¿Dónde está todo ese dinero? Diana bajó la cabeza y guardó silencio un largo rato. Luego, en un susurro, dijo que lo había usado para cubrir gastos y pagar deudas que habían surgido mientras Sergio estaba sin trabajo. Señalé inmediatamente la incongruencia. Durante más de un año, la luz, el agua y la comida los hemos pagado casi siempre nosotros. No teníais que pagar alquiler. La matrícula de Pablo la pagaba Sergio. Si solo eran gastos corrientes, ¿cómo pueden sumar más de 10.000 euros? Sergio también insistió, pero Diana seguía dando respuestas evasivas.
Solo cuando Marcos dijo que contactaría a las autoridades y les entregaría el video y el registro de la llamada, ella rompió a llorar y confesó. Dijo que una amiga la había convencido para invertir en una tienda online, prometiéndole que con solo poner el capital inicial para el stock podría ganar miles de euros al mes. Creyó que era la oportunidad de su vida y pidió el dinero en secreto, esperando recuperar la inversión en pocos meses y usar los beneficios para alquilar o comprar un piso pequeño. Pero el negocio no fue bien. El stock se acumuló. Su socia no paraba de reportar pérdidas y los intereses del préstamo externo crecían cada día. Tuvo que pedir préstamos para pagar otros y la bola de nieve se hizo cada vez más grande. Sergio se quedó de piedra. Le preguntó por qué no le había dicho nada, pero Diana solo lloraba y le echaba en cara sus bajos ingresos. Si hubiera esperado a que tú decidieras algo, nunca habríamos tenido una casa propia. Miré su rostro, entre la rabia y la sensación de que algo no encajaba. Si solo era una inversión, debería tener facturas, mensajes con su socia, o al menos saber exactamente en qué había gastado el dinero. Pero cada vez que Marcos le preguntaba por los detalles, sus respuestas eran vagas. Marcos también se dio cuenta. La miró fijamente. Su voz se volvió gélida. Solo has contado una parte. El dinero que dices haber invertido no coincide con la deuda total. ¿Dónde está el resto? Diana agachó la cabeza. Sus hombros temblaban, pero seguía en silencio. Marcos dejó el móvil sobre la mesa y dijo, articulando cada palabra, si sigues ocultando la verdad, mañana mismo entregaré todas las pruebas a las autoridades. Y entonces nadie en esta casa podrá defenderte. De repente, Diana levantó la cabeza y gritó, si queréis meterme en la cárcel, hacedlo. Pero si a mí me pasa algo, que nadie en esta casa espere vivir en paz. Sergio también firmó algunos papeles. No fui solo yo. Esa frase hizo que todos se giraran hacia Sergio. Se quedó inmóvil en medio del salón, con el rostro pálido. Y yo comprendí que el préstamo de más de 10.000 euros era solo la punta del iceberg de un secreto mucho más grande que su mujer, y él se negaban a contar. Tras la acusación de Diana, todas las miradas en el salón se clavaron en Sergio. Se quedó paralizado. Sus labios se movían como si quisiera explicarse, pero las palabras no le salían. El sudor le perlaba la frente, a pesar de que el aire acondicionado estaba encendido. Marcos miró a su hermano, su voz grave. ¿Qué papeles firmaste? Sergio negó con la cabeza al instante. No lo sé, solo firmé unos papeles que me dio Diana. Me dijo que eran para completar un expediente de trabajo y demostrar ingresos. No tenía ni idea de que estuvieran relacionados con un préstamo. Al oír eso, Diana soltó una risa amarga. Una risa desprovista de debilidad, llena de crueldad y desprecio. Se levantó, fue rápidamente a su habitación y volvió con un fajo de papeles doblado en 4, guardado en una pequeña bolsa de tela. Lanzó los papeles sobre la mesa delante de su marido. No te hagas el inocente. ¿De quién es esta firma? Marcos los cogió, los examinó y se los pasó a Sergio. Era un documento de compromiso en el que se establecía que ambos cónyuges eran responsables solidarios del pago del préstamo. Debajo estaban los nombres completos y las firmas tanto de Sergio como de Diana. Sergio no había leído ni una página cuando su rostro se volvió lívido, la mano que sostenía el papel temblaba visiblemente. Tartamudeó. Sí, es mi firma. Pero ella tapó la parte de arriba. Solo me dijo que firmara al final porque era urgente, no sabía lo que ponía. Marcos ya no pudo mantener la calma. Se levantó de un salto y miró a su hermano con una mezcla de ira y decepción. Tienes más de 40 años. ¿Cómo puedes firmar un papel relacionado con dinero sin leerlo? Ella te tapa el contenido. ¿Y tú firmas sin más? Sergio agachó la cabeza, incapaz de responder. Probablemente él mismo entendía que esa excusa no lo exculpaba del todo. Aunque su mujer lo hubiera engañado, su imprudencia al firmar un documento financiero era una negligencia grave. No quería que la conversación siguiera girando en torno a quién firmó, qué o quién engañó a quién. Lo que necesitaba saber era dónde estaban esos más de 10.000 euros, sumados al dinero que habían logrado ahorrar mientras vivían de prestado. ¿Dónde estaba todo ese dinero? Le pregunté directamente a Diana. Dices que una parte fue para invertir en un negocio. ¿Qué hiciste con el resto? Diana guardó silencio un largo rato. Solo cuando Marcos le repitió que entregaríamos todas las pruebas a las autoridades si seguía ocultando la verdad, se decidió a hablar. Hacía algo más de medio año, una conocida le había hablado de un proyecto de pisos a bajo precio en construcción. El precio de venta era muy inferior al del mercado, y con solo dar una entrada se podía reservar. El agente inmobiliario le prometió que,
Una vez terminado el edificio, el valor del piso se dispararía, y si no quería vivir en él, podría venderlo y ganar una fortuna. Temiendo perder la oportunidad, Diana había dado una parte del dinero del préstamo rápido como entrada. El resto era el dinero que había logrado ahorrar durante más de un año viviendo en mi casa. El salón se quedó en silencio una vez más. La miré, incrédula. ¿Cuánto lograste ahorrar? Diana evitó mi mirada y susurró. Casi 15.000 euros. Mi suegra abrió los ojos como platos y algunos parientes empezaron a cuchichear. Durante todo ese tiempo, Diana se había quejado de que no tenían dinero para alquilar ni para una fianza, e incluso había llorado varias veces diciendo que no sabía cómo iban a llegar a fin de mes. Y mientras tanto, mientras mi marido y yo nos deslomábamos para pagar la luz, el agua, la comida y todos los gastos, ella había conseguido ahorrar casi 15.000 euros. Sentí un nudo en el pecho. No por el dinero de la comida o las facturas, sino por darme cuenta de que las dificultades de las que hablaba eran, en gran parte, una farsa. La mayor parte del tiempo, su familia tenía capacidad de sobra para alquilar un lugar decente, pero se aferraban a mi piso para ahorrar dinero y esperar su casa nueva. Le pregunté, si teníais todo ese dinero, ¿por qué no alquilabais y nos decíais que no podíais ni pagar una fianza? Diana levantó la cabeza, su voz se endureció. Ese dinero era para comprar una casa. Si lo gastábamos en un alquiler, ¿cuándo íbamos a tener un piso propio? Vosotros ya tenéis casa, ayudarnos a ahorrar un poco más no era para tanto. Escucharla me dejó helada. En su mente, que nosotros asumiéramos los gastos para que ellos pudieran ahorrar era, al parecer, una obligación natural. Sergio se giró hacia su mujer, preguntándole enfadado por qué le había ocultado que había dado una entrada para un piso. Pero Diana le señaló directamente. No te hagas el santo. Fuiste tú quien dijo que nos quedáramos en casa de tu hermano, que euro que nos ahorráramos, euro que ganábamos. Incluso me dijiste que no fuera tonta y alquilara, que el piso de Rita tenía 3 habitaciones y dejarlas vacías era un desperdicio. Esa frase dejó a Marcos petrificado. Miró a su hermano durante un largo rato. El dolor en su rostro era más evidente que cuando descubrió que Diana había cogido mis documentos. Le preguntó en voz baja, ¿de verdad dijiste eso? Sergio evitó la mirada de su hermano y trató de justificarse, avergonzado. Solo pensé que como hermanos no hacía falta ser tan estrictos. Tenéis la casa, un buen trabajo. Ayudarnos unos años tampoco era un sacrificio tan grande. Pensaba mudarme en cuanto tuviéramos el piso nuevo. Marcos soltó una risa, pero fue una risa amarga. Ayudarte en un momento difícil es una cosa, pero que tuvierais dinero, capacidad para alquilar, y aún así os quedarais aquí para ahorrar y compraros vuestra propia casa, eso ya no es necesidad. Es aprovecharse. Sergio todavía intentaba defenderse. Solo quería lo mejor para mi familia. Todo el mundo quiere tener su propia casa. Además, tú no has perdido tu piso. Marcos lo miró fijamente, su voz firme. No me has quitado el piso, pero sí me has quitado tiempo, dinero y la paz de mi propia casa. Mi mujer y yo hacemos horas extras hasta las 9 de la noche para pagar los gastos de todos, mientras vosotros usáis el dinero que os ahorráis para compraros una propiedad. Eso no es pedir ayuda, es explotarnos. Mi suegra intentó defender a su hijo mayor. Todo el mundo quiere tener un techo propio. Sergio estaba ahorrando para su familia, no merece que se le critique tan duramente. Según ella, como nosotros ya teníamos piso y mejores ingresos, ceder un poco más no nos suponía una gran pérdida. Me giré hacia ella. Esta vez no pude quedarme callada. Le pregunté lentamente, ¿le parece justo que ellos usaran nuestro dinero para construir su futuro? Mi marido y yo tenemos que hacer horas extras hasta las 9 de la noche, comemos a deshoras, no tenemos ni un momento de descanso. Mientras tanto, ellos, con casi 15.000 euros ahorrados, se quejan de pobreza, no contribuyen como deben y encima usan mis documentos para pedir préstamos. ¿Le parece justo para nosotros? Doña Alma se quedó sin palabras. Sus labios se movieron, pero no dijo nada. Miré a mi alrededor y vi que los parientes que habían venido a presionarnos para que cediéramos ahora estaban en silencio. Nadie volvió a mencionar que el piso era grande ni los lazos familiares. Esa noche, la verdad salió a la luz. La familia de Sergio no solo se había quedado más tiempo del debido, sino que habían convertido nuestra amabilidad en una fuente de ingresos para sus propios fines, mientras consideraban nuestro sacrificio como una obligación. Después de que los parientes se fueran marchando uno a uno, el piso por fin se quedó en silencio.
Pero no era una calma serena, sino el silencio pesado que sigue a la revelación de demasiadas verdades. Doña Alma estaba sentada, inmóvil, en el sofá. Sergio mantenía la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a nadie. Y Diana, hasta el final, se negó a admitir su culpa. Se levantó de un salto, cogió a Pablo de la mano y se encerró en su habitación. Antes de cerrar la puerta, se giró y sentenció: que nadie toque nuestras cosas. Si queréis que nos vayamos, dadnos un tiempo razonable. No se os ocurra tirar nuestras cosas a la calle mientras dormimos. Marcos respondió, agotado: nadie va a hacer eso. Tenéis tiempo para organizaros, pero los documentos que cogisteis tenéis que devolverlos ahora mismo. No hubo respuesta desde dentro. Solo oí el sonido de armarios abriéndose y cerrándose, y el roce de maletas, como si estuviera recogiendo o escondiendo algo. Marcos iba a llamar a la puerta para exigirle que saliera, pero lo detuve. Todos estábamos demasiado tensos. Una nueva confrontación a medianoche solo empeoraría las cosas. No imaginaba que, mientras nosotros intentábamos mantener la calma, Diana ya estaba preparando su siguiente contraataque. A la mañana siguiente, mientras iba de camino al trabajo, el teléfono empezó a vibrar sin parar. Decenas de mensajes de amigos, compañeros de trabajo e incluso gente con la que no hablaba desde hacía tiempo me preguntaban por mi familia. Algunos me preguntaban con cautela si era verdad que había echado a mi suegra y a la familia de mi cuñado de casa en mitad de la noche. Otros me enviaron directamente una captura de pantalla de una publicación en redes sociales. La autora era Gianna. En la publicación contaba que su familia, por una mala racha, tuvo que vivir de prestado en casa de su cuñado. Durante más de un año, ella se había dedicado en cuerpo y alma a cocinar, cuidar de su suegra y llevar la casa, pero al final fue despreciada por su cuñada, que tenía dinero y una casa propia. Decía que solo porque llegamos tarde y la comida se había enfriado, se la dio al perro, y que yo había usado eso como excusa para acusarla de humillación. Escribió que yo me había inventado lo de los documentos, que había instalado cámaras para espiar a la familia y que los había obligado a mudarse en solo 7 días. Cada palabra estaba escrita para pintarla a ella como una mujer sufrida que había llegado a su límite, y a mí como una cuñada fría y calculadora que usaba su dinero para oprimir a la familia de su marido. Debajo de la publicación había 3 fotos que podían llevar a engaño a cualquiera. Una foto de doña Alma secándose las lágrimas después de la discusión. Otra de Pablo con la mochila, de pie junto a unas bolsas de ropa. Y la última, una foto de una habitación desordenada con varias maletas abiertas, dando la impresión de que los habían obligado a hacer las maletas en mitad de la noche. También publicó un video corto en el que solo se oía a Marcos decir: «Buscad otra casa». Toda la parte anterior, desde que ella tiró la comida al perro, mintió sobre su estado, hasta que fue descubierta con las llaves y los documentos, había sido eliminada. La publicación se viralizó rápidamente. La gente que no conocía la historia empezó a dejar comentarios muy duros. Algunos llamaban a Marcos desagradecido, otros decían que yo, a pesar de estar casada, solo miraba por mis propiedades. Incluso algunas cuentas anónimas me enviaron mensajes privados insultándome y diciendo que recibiría mi merecido por echar a la calle a un niño y a una anciana. Al llegar a la oficina, en cuanto me senté, noté las miradas de algunos compañeros. Una compañera me llevó a un rincón y me preguntó en voz baja: «Rita, ¿es verdad lo que circula por internet? Alguien lo ha pasado al grupo del departamento». Abrí el móvil y vi que la publicación había llegado incluso a mis compañeros de trabajo. Mi jefa no me regañó, pero me llamó a su despacho para decirme que si el asunto personal seguía extendiéndose, podría afectar a la imagen del departamento. Entendí que solo quería evitar problemas, pero al salir de su despacho, sentí que mi reputación quedaba por los suelos bajo la mirada curiosa de todos. Cuando Marcos se enteró, me llamó, muy enfadado. Dijo que iba a publicar el vídeo completo, la grabación de la llamada y las fotos de los documentos para que todo el mundo viera la verdad. Pero lo detuve. Le dije que si lo publicábamos todo, esto se convertiría en una pelea pública. Pablo todavía iba al colegio, su madre era mayor. Necesitábamos defendernos, pero no a costa de convertir a toda la familia en el cotilleo del día. Al final, solo publiqué un breve comunicado. Escribí que el asunto se estaba resolviendo con pruebas concretas, que la información que circulaba solo reflejaba una parte de la historia y pedía que la gente no compartiera contenido no verificado. No mencioné a nadie ni lancé ninguna acusación. Mi calma probablemente puso a Diana aún más nerviosa. Siguió publicando indirectas,
diciendo que los que tienen dinero son expertos en ocultar la verdad y usar la ley para oprimir a los débiles. Pero no tuvo tiempo de llevar la historia más lejos. Algo ocurrió esa misma tarde. Sobre las 5, el conserje del edificio me llamó para decirme que 2 hombres buscaban a Diana. No querían irse y estaban esperando en la puerta de mi piso, exigiendo verla. Marcos y yo pedimos salir antes del trabajo. Al llegar, los 2 hombres seguían en el pasillo, lo que hizo que algunos vecinos se asomaran curiosos. No eran agresivos, pero su actitud era firme. Uno de ellos dijo que Diana se había retrasado en un pago, que no contestaba al teléfono y que no les quedaba más remedio que venir a la dirección que figuraba en el contrato del préstamo. En cuanto Diana los vio, se giró hacia mí y me gritó: ¿Les has dado tú la dirección? ¿Quieres acorralarme? El hombre sacó su móvil, mostró una conversación y dijo: Nadie nos ha dado la dirección. Fue ella misma quien nos envió el número del piso, la planta, y nos aseguró que esta era su residencia habitual. Deslizó el dedo por la pantalla y leyó en voz alta, delante de todos. Incluso dijo que este piso estaba a punto de ser puesto a su nombre. Por eso confiamos en que podría pagar. Tanto doña Alma como Sergio se giraron para mirar a Diana. Se quedó paralizada, incapaz de negarlo, porque en los mensajes se veía claramente su nombre de usuario. Justo en ese momento de máxima tensión, sonó mi teléfono. Era la mujer que había preguntado por el alquiler de la habitación. Su voz sonaba muy alterada. Me dijo que, después de nuestro primer contacto, Diana la había vuelto a llamar, asegurándole que la habitación estaba bajo su gestión, así que le había transferido 500 euros para reservarla. Añadió que al día siguiente vendría con un familiar para instalarse y pagar el primer mes. Pero desde esa mañana no conseguía contactar con Diana, por lo que me llamaba para confirmar. Me quedé de piedra. El asunto había trascendido una simple disputa familiar. Diana no solo había ofrecido mi propiedad sin permiso, sino que había aceptado dinero de otra persona sin tener ninguna capacidad para entregar la habitación. Marcos la miró. Su voz se tornó grave. Tienes que devolverle el dinero a esa mujer inmediatamente y aclarar todas las deudas que has contraído. A partir de ahora, esto ya no se puede resolver de puertas para adentro. Por primera vez, la expresión desafiante de Diana desapareció por completo. Miró a los 2 cobradores en la puerta, luego al teléfono en mi mano, y retrocedió hasta apoyarse en la pared. En menos de un día, la historia que había construido para hacerse la víctima se había derrumbado por el peso de sus propias deudas y mentiras. Los 2 hombres que venían a cobrar seguían en el pasillo, y la voz de la mujer que había perdido su fianza resonaba desde el teléfono, creando una atmósfera densa en la casa. Diana, apoyada en la pared con el rostro pálido, había perdido toda su arrogancia, su desafío y las acusaciones que había lanzado en redes sociales. Solo quedaba el pánico de alguien que sabe que ya no puede seguir ocultando la verdad. Marcos salió a la puerta y les dijo con calma a los 2 hombres: El préstamo es un acuerdo entre ustedes y Diana. Este piso no es de su propiedad y nunca ha sido utilizado como garantía legal. Pueden hablar con ella, pero no presionen a personas que no están involucradas. Uno de ellos dijo que solo querían que Diana estableciera un calendario de pagos claro. Marcos respondió que no la encubriríamos ni la ayudaríamos a esconderse, pero que todo debía resolverse de la manera correcta, sin amenazas, sin escándalos y sin molestar a los vecinos. Si había una disputa, debían redactar un acta y buscar asesoramiento de las autoridades competentes. Al ver que Marcos hablaba con firmeza pero sin agresividad, ellos también suavizaron el tono. Finalmente, Diana tuvo que salir, confirmar la deuda y prometer que al día siguiente se pondría en contacto para acordar un plan de pago. Antes de irse, uno de los hombres repitió que solo habían confiado en ella porque les aseguró que el piso estaba a punto de ser puesto a su nombre. Apenas se cerró la puerta, Diana se derrumbó en una silla. Se cubrió el rostro y lloró, pero esta vez nadie corrió a consolarla. Incluso doña Alma se limitó a mirar a su nuera con una mezcla de dolor y desconcierto. Yo seguía con el teléfono en la mano. La mujer de la fianza no había colgado. Su voz empezó a temblar. Señora Rita, ahorré ese dinero para alquilar una habitación cerca de mi trabajo. Si pierdo esos 500 euros, no sé de dónde voy a sacar más. Miré a Diana y le pregunté: ¿te queda el dinero de su fianza? No respondió. Se lo pregunté de nuevo. Solo entonces admitió que lo había gastado casi todo en pagar una parte de los intereses del otro préstamo. En su cuenta solo le quedaban unos 50 euros. La mujer al otro lado del teléfono rompió a llorar. Dijo que tenía un hijo pequeño, que su marido trabajaba lejos en la construcción y que tenían que mudarse porque el casero recuperaba el piso.
Los 500 euros eran todos sus ahorros de meses, e incluso había pedido prestado a sus compañeros. Escucharla me partió el alma. Ella no tenía la culpa de nuestros problemas familiares. Solo había confiado en un anuncio y unas fotos enviadas desde mi propia casa. Marcos me miró. Nos entendimos sin necesidad de hablar. Le dijo a la mujer: «Venga mañana a vernos en persona. Mi mujer y yo le devolveremos la totalidad del dinero que transfirió. Diana tendrá la responsabilidad de devolvérnoslo a nosotros más adelante». Diana levantó la cabeza de inmediato. «¿Por qué os metéis? Es mi problema. Ya me las arreglaré». La miré, mi voz tranquila pero firme. «Usaste mi piso para generar confianza y recibir dinero. Esa mujer ha sido perjudicada porque creyó que tenías derecho a alquilar este lugar. No puedo quedarme al margen y decir que es solo tu problema». Doña Alma, al oír que íbamos a pagar nosotros, intervino: «500 euros no es poco. Decidle que espere a que Diana pueda reunir el dinero en unos meses». Negué con la cabeza. Esa mujer necesita el dinero para alquilar otro sitio. El error fue nuestro. No podemos hacer que ella siga pagando las consecuencias. Fue la primera vez desde que estalló todo que doña Alma no replicó. Agachó la cabeza, entrelazando las manos. A la mañana siguiente, la mujer vino con su prima. Revisamos la transferencia, los mensajes y las fotos que Diana le había enviado. Todo estaba claro. Diana se había presentado como la administradora del piso, había prometido entregar la habitación en una fecha concreta y había exigido el dinero por adelantado para reservarla. Marcos redactó un acta de reconocimiento de hechos, donde se especificaba que le devolvíamos el dinero para subsanar los daños causados por la información falsa sobre el piso. Diana tuvo que firmar, reconociendo haber recibido la fianza y comprometiéndose a devolvérnosla en un plazo acordado. Al principio se negó a firmar, diciendo que eso era como obligarla a declararse culpable. Marcos dejó el bolígrafo delante de ella y dijo: «Si no firmas, la perjudicada tiene todo el derecho a presentar una denuncia con todas las pruebas, y no la detendremos». Finalmente, Diana cogió el bolígrafo. Su letra era temblorosa, pero su firma quedó clara en el documento. Al recibir su dinero, la mujer nos dio las gracias. Dijo que no quería complicar las cosas si se resolvía de forma clara, pero pidió que Diana eliminara todos los anuncios y no volviera a usar las fotos del piso para ningún trato. Acepté y le exigí a Diana que lo hiciera todo delante de nosotras. Tuvo que borrar la publicación de alquiler, enviar mensajes de rectificación a quienes habían preguntado y confirmar que no tenía derecho a alquilar el piso. También cambié todas las cerraduras de los dormitorios, del archivador, y recuperé las llaves de repuesto. Después de que la mujer se fuera, Marcos nos reunió a todos, a Sergio, a Diana y a su madre. No mencionó la cena ni los insultos en redes sociales. Simplemente puso sobre la mesa un documento que había preparado, donde se establecía que la familia de Sergio tenía 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Durante ese tiempo, las finanzas estarían completamente separadas. Comida, gastos y pertenencias personales podrían quedarse para que Pablo no sufriera un cambio brusco, pero no podían volver a usar documentos o fotos del piso ni traer a extraños para hacer tratos. Diana miró el plazo de 30 días y sonrió con amargura. Pensaba que eran 7 días. ¿Habéis cambiado de opinión por miedo al qué dirán? Marcos respondió: «No. Os doy 30 días por Pablo y porque no quiero que os veáis en la calle sin nada preparado. Pero este es el plazo final, no una promesa para seguir alargando la situación». Sergio agachó la cabeza un buen rato y luego preguntó: «¿Y si no encontramos nada adecuado?». Marcos miró a su hermano, su voz lenta pero clara: «Entonces tendréis que elegir algo que podáis pagar, no algo perfecto. Un adulto no puede vivir para siempre en casa de otros solo porque está esperando una opción mejor para sí mismo». Miré el rostro cansado de mi marido y comprendí que esa decisión no había sido fácil. Seguía queriendo a su madre, a su hermano y a su sobrino, pero quererlos no significaba seguir tolerando sus abusos. Esa tarde transferí los 500 euros a la mujer que había perdido la fianza. Ese dinero mermó nuestros ahorros, pero me sentí más ligera. Al menos, una persona inocente no tuvo que pagar por la codicia de otra. En cuanto a la familia de Sergio, no les tiramos las maletas al pasillo ni los echamos en mitad de la noche. Les dimos tiempo, pero al mismo tiempo reconstruimos los límites que se habían roto durante tanto tiempo. Comprendí que la amabilidad solo tiene sentido cuando va de la mano de los principios. Si se cede indefinidamente, no solo sufre uno mismo. A veces,
Esa misma protección es lo que permite que la persona que se equivoca siga hundiéndose sin enfrentar nunca las consecuencias. Después de establecer el plazo de 30 días por escrito, el ambiente en casa cambió radicalmente. Se acabaron las cenas de 6 personas juntas, y Diana ya no cogía cosas de la nevera a su antojo, ni me pedía que comprara esto o aquello. Nosotros cocinábamos nuestra parte, la familia de Sergio se encargaba de la suya, y los gastos de luz y agua se registraban meticulosamente. Los primeros días, Diana mostró su descontento. Daba portazos, hablaba por teléfono a gritos y se quejaba de que vivir en casa de un familiar era como ser un inquilino. Pero esta vez, nadie le respondió. Marcos no discutía y yo tampoco. Simplemente nos ceñimos a lo acordado. Al principio, doña Alma seguía poniéndose del lado de su hijo mayor. Varias veces vino a nuestro cuarto para pedirle a Marcos que olvidara el pasado y les dejara quedarse unos meses más. Decía que Pablo estaba adaptado al colegio y que una mudanza ahora sería muy difícil, y que Sergio no encontraba nada barato y cerca del colegio. Marcos no se enfadó. Solo le dijo a su madre: «No voy a abandonar a mi hermano. Le he dado 30 días, estoy dispuesto a ayudarle a buscar piso y con los gastos de la mudanza, pero no puedo obligar a mi mujer a seguir viviendo explotada». Ella suspiró. Hermanos tratando las cosas con papeles y plazos, como si fueran extraños. ¡Qué frío! La oí, pero no salí a dar explicaciones. Comprendía que ella estaba acostumbrada a que el hermano menor cediera ante el mayor, la nuera ante la familia política, y el que tenía más medios cargara con el que tenía menos. En su forma de pensar, nunca se había puesto en nuestro lugar. Solo cuando los gastos se separaron, empezó a ver cosas que antes había pasado por alto. Apenas una semana después, Diana ya se quejaba de que la compra era muy cara. Protestaba por el precio de la carne, las verduras, la leche y la fruta. Un día, después de hacer la compra, se sentó a hacer cuentas y se giró para pedirle más dinero a Sergio. Sergio le dijo que su sueldo del nuevo trabajo apenas daba para la matrícula de Pablo y una parte de la deuda. Empezaron a discutir en la cocina. Diana lo llamó inútil. Sergio le respondió que antes era ella quien siempre decía que los gastos los cubrían su hermano y su mujer, y que por eso no necesitaba darle tanto dinero. Doña Alma, que estaba cerca, lo oyó todo. Su rostro se quedó paralizado. Por la noche, me preguntó en voz baja cuánto habíamos gastado nosotros al mes para toda la familia. Sin quejarme, le enseñé una libreta donde había apuntado los gastos de luz, agua, comida y otros imprevistos de los últimos 6 meses. Miró las cifras durante un largo rato. La factura de la luz casi se triplicaba en verano. El agua, el gas y la comida eran mucho más caros que cuando solo éramos 2. Además, estaban los gastos de reparación de la lavadora por sobrecarga, el cambio del aire acondicionado de su habitación y algunas clases particulares de Pablo que Marcos había pagado en secreto. Levantó la vista y preguntó: «¿Por qué no me lo dijisteis antes?». Le respondí con sinceridad: «Porque pensábamos que estaban pasando por un mal momento. Si lo decíamos, temíamos que te disgustaras y que los hermanos se distanciaran». Ella agachó la cabeza, su voz apenas un susurro. Yo pensaba que Diana también aportaba mucho. Siempre decía que la compra del mes la pagaba ella. No quise aprovechar para hablar mal de ella, así que solo dije: «Ella iba al mercado y cocinaba, pero la mayor parte del dinero se lo daba yo por adelantado. Todo lo que te digo está en los extractos bancarios». No preguntó más. A partir de ese día, su actitud hacia mí empezó a suavizarse. Ya no mencionaba que la nuera debía ceder incondicionalmente, ni nos criticaba por comer por separado. A veces, incluso se ofrecía a lavar algunos platos o a ayudarme a preparar las verduras. Este cambio molestó a Diana. Creía que la había sobornado con unas cuantas cifras. No paraba de recordar que ella había cocinado para doña Alma, la había cuidado y la había llevado al médico, como si eso borrara todos sus errores. Una tarde, Diana no estaba en casa. Doña Alma estaba ayudando a Pablo a buscar un examen en su mochila. Al sacar los libros, un sobre cayó al suelo. En el sobre estaba el nombre de una inmobiliaria y un aviso para realizar el último pago. Doña Alma no entendió y se lo enseñó a Sergio. En cuanto lo vio, Sergio palideció. Le arrebató el sobre diciendo que era publicidad, pero ella no se lo creyó y le exigió que lo abriera. Dentro estaba la notificación del depósito para el piso del que Diana había hablado. Según el documento, el proyecto llevaba meses de retraso. La empresa ya no operaba en la dirección indicada y se exigía a los compradores un pago adicional considerable para pasar a la siguiente fase legal. De lo contrario, perderían su reserva. Marcos,
Al leerlo, reconoció varias señales de alarma. El nombre de la empresa del contrato no coincidía con el de la promotora. La información sobre la propiedad del terreno era vaga y la dirección de contacto era solo una oficina en un edificio de alquiler temporal. Le preguntó a Sergio: ¿fuisteis a comprobarlo en persona? Sergio agachó la cabeza y dijo: toda la transacción la hizo Diana a través de un agente que conoció por internet. Solo sé que mi mujer decía que era un piso a un precio de ganga y que si lo comprábamos pronto ganaríamos mucho dinero. Cuando todo salió a la luz, descubrió que los casi 15.000 euros se habían transferido a través de varias cuentas personales. Justo en ese momento, Diana volvió. Al ver los papeles en manos de todos, se abalanzó para recuperarlos, gritando que nadie se metiera en sus inversiones. Pero Marcos no la soltó. Le preguntó cómo había verificado la legalidad del proyecto, si había conocido al promotor real o si solo se había fiado de las promesas de la gente. Diana insistía en que el proyecto era real, que solo estaba retrasado. Incluso argumentó que si pagaban otros 5.000 euros, firmarían el contrato definitivo y recibirían el piso al año siguiente. Al oír eso, comprendí que o bien no se daba cuenta de que la habían estafado, o no quería aceptarlo porque había invertido demasiado dinero. Marcos le exigió que llamara a la gente delante de todos. A regañadientes, marcó el número, pero el teléfono estaba fuera de cobertura. Probó con otros 2 números. El resultado fue el mismo. Sergio abrió el móvil y entró en el grupo de los inversores, donde descubrió decenas de mensajes nuevos. Muchos decían que la oficina había cerrado, que habían quitado el cartel y que la persona que recogió el dinero había desaparecido hacía días. Algunos estaban reuniendo la documentación para denunciar. A medida que Diana leía, su rostro se volvía más y más pálido. Se desplomó en el sofá, todavía aferrada al móvil, como si al soltarlo, todo el dinero que había ahorrado fuera a desaparecer de verdad. Doña Alma miró a su nuera, con los ojos enrojecidos, pero esta vez no corrió a defenderla ni a culparnos a nosotros. Solo preguntó, con voz cansada: «Teníais casi 15.000 euros. Pedisteis prestados más de 10.000. ¿Y aún así os quedasteis en casa de tu cuñado, dejando que ellos pagaran hasta la comida? ¿Y al final lo invertiste todo en algo que nunca comprobaste?» Diana rompió a llorar. Solo quería tener una casa propia para no tener que vivir de prestado. Doña Alma negó con la cabeza. Querer una casa propia no está mal, pero la querías con poco dinero tuyo y mucho de lo que otros te pagaban. Te dejaste llevar por la codicia, el beneficio fácil, engañaste a tu marido y usaste los papeles de tu cuñada para pedir un préstamo. ¿Y todavía crees que solo has tenido mala suerte? El salón se quedó en silencio. Fue la primera vez que mi suegra no se puso del lado de Diana y la primera vez que dijo en voz alta lo que, durante más de un año, Marcos y yo no habíamos sabido cómo expresar. Diana no solo fue estafada por su ingenuidad, fue arrastrada a esa trampa por su avaricia de obtener beneficios rápidos mientras se aprovechaba del sacrificio de otros para ahorrar su propio dinero. Esa noche, doña Alma vino a mi habitación. Se sentó un largo rato antes de decir: «Os he juzgado mal en muchas cosas. Pensaba que erais calculadores, pero en realidad la que no ha sido justa he sido yo. No le dije que tenía toda la razón, ni le recordé las palabras que me habían herido. Solo le serví un vaso de agua tibia y respondí: no necesito que se ponga de mi lado, solo espero que, a partir de ahora, las cosas se miren desde todas las perspectivas». Asintió, con los ojos enrojecidos. En el salón, Diana seguía sentada frente a la pantalla de su móvil, intentando llamar a los números que ya no existían. El piso barato que una vez vio como el camino hacia una nueva vida se había convertido en un agujero negro que se había tragado casi todos sus ahorros, dejando tras de sí una estela de deudas. Y el plazo de 30 días seguía corriendo, indiferente a la nueva caída que acababa de sufrir por su propia codicia. Después de enterarse de que los casi 15.000 euros corrían el riesgo de perderse para siempre, Diana se vino abajo. Durante varios días, ya no gritaba ni daba portazos. Se pasaba horas sentada frente al teléfono, a veces llamando a la gente, a veces escribiendo en el grupo de los estafados, pero solo recibía promesas vagas o la señal de que el número no estaba disponible. A veces se cogía la cabeza y lloraba, diciendo que si lo hubiera sabido, no habría pedido el préstamo, no habría cogido mis documentos y no se habría aferrado tanto a este piso. Pero esos lamentos seguían mezclados con reproches. Se consideraba víctima de un estafador, una persona con mala suerte, sin admitir del todo que su codicia y su costumbre de depender de los demás la habían llevado a esa situación. Marcos no discutió más.
Solo le dijo a Sergio que lo que debían hacer era reunir pruebas, unirse a los demás afectados para denunciar y renegociar los préstamos. Pero la mudanza debía seguir adelante según lo previsto. Sergio asintió. A diferencia de otras veces, no pidió más tiempo ni usó a su madre o a su hijo como excusa. Desde la noche en que se descubrió que tenía ahorros pero vivía a costa de su hermano, parecía haber envejecido de golpe. Su rostro siempre estaba cansado y ya no miraba a Marcos con la misma naturalidad. 2 días después, pidió permiso en el trabajo para ir con Diana a presentar la denuncia. Marcos les ayudó a organizar los extractos bancarios, los mensajes con el agente, el acuerdo de reserva y la lista de cuentas que habían recibido el dinero. Solo les ayudó con la parte documental, sin prometer en ningún momento que pagaría la inversión perdida o asumiría sus deudas. Antes de que se fueran, Marcos fue muy claro. Os ayudo a defender vuestros derechos, pero los préstamos que habéis pedido los tenéis que pagar vosotros. Mi mujer y yo no podemos seguir cargando con vuestras responsabilidades. Sergio agachó la cabeza y respondió. Lo entiendo. Fue la primera vez que le oí decir esas 2 palabras sin una justificación detrás. Después de la visita a las autoridades, Sergio empezó a buscar piso en serio. Antes, todos los que veía los descartaba por estar lejos del colegio, ser viejos o no tener suficientes comodidades. Pero ahora ya no buscaba la perfección. Preguntó a sus compañeros, buscó en grupos de alquiler y fue a ver cada piso en persona después del trabajo. Finalmente, eligió un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio a unos 7 kilómetros de mi casa. No era nuevo. El salón era estrecho y los muebles, básicos, pero el alquiler estaba dentro de sus posibilidades. Estaba más lejos del colegio de Pablo, pero había una ruta de autobús escolar cerca. Cuando le enseñó la información a Diana, ella se opuso de inmediato. Dijo que era demasiado pequeño, que la cocina era vieja, el baño feo, y no tenía un balcón grande como el nuestro. Incluso argumentó que después de perder el dinero de la inversión, debían quedarse aquí más tiempo para ahorrar. Sergio miró a su mujer, su voz cansada pero firme. Llevamos demasiado tiempo ahorrando a costa de otros. Ya no tenemos derecho a exigir nada. Diana se quedó de piedra. Probablemente nunca pensó que su marido, que siempre le dejaba tomar las decisiones, le hablaría así. Se giró hacia mi suegra, buscando apoyo. Mamá, mira lo que dice. Teniendo un sitio espacioso, nos quiere meter a mí y al niño en un cuchitril. Doña Alma no la defendió como antes. Solo dijo lentamente, pero es un lugar que pagaréis con vuestro propio dinero, donde decidiréis vuestra vida. Vivir en casa de otros, por muy grande que sea, si siempre hay peleas, no es un hogar. Diana se mordió el labio, con los ojos enrojecidos. Dijo que doña Alma había cambiado, que antes siempre había querido a su hijo mayor y a su nieto, y que ahora se ponía de mi lado. Doña Alma suspiró. No me pongo del lado de nadie. Simplemente no puedo seguir pidiendo a unos que se sacrifiquen para que otros vivan cómodamente. Esa frase dejó a Diana sin palabras. Los días siguientes, Sergio empezó a empaquetar. Clasificó la ropa, los libros de Pablo, se deshizo de cosas innecesarias y contactó a una empresa de mudanzas. Muchas de las cosas que Diana había comprado por capricho y había amontonado en el balcón no cabían en el nuevo piso, así que tuvo que venderlas a bajo precio. Cada vez que veía algo vendido, se lamentaba y se enfadaba. Pero Sergio ya no dejaba que su mujer culpara a los demás. Le dijo que tenían que aprender a vivir según sus posibilidades, que no podían estar endeudados y al mismo tiempo mantener una apariencia de abundancia. No me metí en sus preparativos. Solo cuando Pablo me preguntó preocupado si al mudarse tendría que dejar el colegio, me senté con él y le expliqué que seguiría en el mismo colegio, que solo tendría que levantarse un poco antes. Le ayudé a meter sus libros en cajas, escribiendo el nombre de cada asignatura fuera para que le fuera más fácil encontrarlos. Pablo me miró un rato y me preguntó en voz baja, «Tía Rita, ¿me odias?» Su pregunta me dejó sin aliento. Le acaricié la cabeza y respondí, «Los problemas de los mayores no son culpa tuya. Nunca he querido que salieras perjudicado». Agachó la cabeza, jugueteando con sus manos, y susurró una disculpa en nombre de su madre por haber tirado la cena al perro. Sentí un nudo en la garganta. Un niño no debería tener que disculparse por los errores de sus padres. El día de la mudanza llegó 3 días antes del plazo de 30 días. Sergio alquiló una furgoneta pequeña y con la ayuda de 2 amigos empezó a bajar las cosas. Marcos bajó a ayudar con los muebles más pesados, pero no lo hizo todo por ellos como antes. Cuando el armario de Pablo se atascó en la puerta, los 2 hermanos lo levantaron y lo giraron juntos.
Estaban muy cerca, pero apenas hablaron más allá de lo necesario. Sabía que el vínculo entre ellos seguía ahí, pero la confianza estaba demasiado dañada como para recuperarse de inmediato. Antes de irse, Sergio se quedó un buen rato en la puerta del salón. Miró a Marcos y dijo: «Lo siento, no solo por quedarnos tanto tiempo, sino porque pensé que como tú estabas mejor, tenías la obligación de ayudarme. Confundí tu paciencia con una obligación». Marcos guardó silencio unos segundos y luego respondió: «No espero que me devuelvas el pasado. Solo espero que a partir de ahora te valgas por ti mismo». Sergio asintió. Luego se giró hacia mí, con una expresión de profunda vergüenza. «Rita, te debo una disculpa. Sabía que esta casa era tu esfuerzo, pero hice la vista gorda cuando mi mujer se comportó de forma inaceptable. No le dije que lo había olvidado todo. Solo respondí que, a partir de ahora, debía proteger a Pablo, controlar sus deudas y no firmar ningún papel sin leerlo. Perdonar no significaba negar las consecuencias, y empezar de nuevo no podía basarse solo en promesas. Diana fue la última en salir del piso. Arrastraba una maleta grande, su rostro demacrado, su mirada ya no tenía la arrogancia de antes. Al pasar a mi lado, se detuvo como si quisiera decir algo, pero finalmente agachó la cabeza. La puerta se cerró tras la familia de Sergio. El piso se sintió de repente espacioso y extrañamente silencioso. No sentí la euforia que había imaginado, solo un vacío pesado después de más de un año de tensión. Pero sabía que era un paso necesario. Sergio finalmente había sacado a su familia de una situación de dependencia, alquilando un techo a su medida y empezando a enfrentar las deudas que ellos mismos habían creado. Y Diana, por primera vez sin el colchón de mi casa, se veía obligada a aprender a pagar el precio de cada decisión que antes pensaba que otros asumirían por ella. Después de que Sergio se llevara a su familia, el piso recuperó la tranquilidad. Ya no había portazos, ni quejas en la cocina, ni cosas que desaparecían sin permiso. Sin embargo, esa paz no cerró el capítulo de inmediato, porque las deudas, la estafa de la inversión y las consecuencias de las mentiras de Diana seguían ahí. Sergio comenzó una vida completamente diferente. Se levantaba más temprano para llevar a Pablo a la parada del autobús escolar antes de ir a trabajar. Por las noches, en lugar de mirar el móvil y dejar que su mujer decidiera todo, sacaba una libreta y apuntaba el alquiler, la matrícula, la comida y cada cuota de la deuda. El piso alquilado era mucho más pequeño que el nuestro. No tenían un trastero para acumular cosas, ni aire acondicionado en todas las habitaciones, ni podían comprar por capricho. A los pocos días, Diana ya se quejaba del calor, del espacio y de lo cutre que era el lugar. Sergio ya no se callaba. Le dijo directamente: «Esta casa no es bonita, pero la pagamos nosotros. Nadie nos puede echar, y nadie tiene que matarse a trabajar para mantenernos. Si quieres vivir mejor, trabajemos juntos, pero deja de pensar en depender de los demás». Diana se echó a llorar, acusándolo de abandonarla en su peor momento. Le recordó que la mayor parte del dinero invertido era para comprar una casa para la familia, no para ella sola. Pero Sergio solo le hizo una pregunta: «Si era por la familia, ¿por qué me lo ocultaste a mí, a mamá, y usaste los papeles de Rita para pedir un préstamo?» No supo qué responder. El grupo de estafados por el proyecto inmobiliario había reunido decenas de denuncias. Con las denuncias presentadas, las autoridades comenzaron a investigar las cuentas, la dirección de la oficina y a los intermediarios. Marcos solo les ayudó a revisar la documentación una última vez y luego los dejó que se encargaran ellos. Un pariente, al enterarse, le sugirió a Marcos que se ocupara él del caso, ya que entendía más de papeleo que Sergio. Marcos se negó rotundamente. «Puedo indicarle lo que necesita, pero quien firmó, transfirió el dinero y pidió el préstamo debe ser quien lo resuelva. Si vuelvo a hacerlo todo por él, nunca aprenderá a ser responsable». Esta vez, doña Alma no criticó a su hijo pequeño por ser insensible. Incluso le dijo a Sergio que tenía que tomarse días libres para acompañar a su mujer a cada trámite y leer cada acta antes de firmar. Desde que se mudó, doña Alma se quedó con nosotros. Dijo que era mayor y no quería ir de casa en casa, pero los fines de semana iba a visitar a Pablo. No me opuse. Por muchos errores que hubieran cometido los adultos, el niño era su nieto y no merecía ser alejado de su familia. Una tarde, volvió con cara de tristeza. Me contó que Diana estaba buscando trabajo, pero en todos sitios le pedían un horario fijo, y ella tenía que encargarse de llevar y recoger al niño y de gestionar el caso de la estafa. Antes había vendido cosas por internet, pero apenas sacaba beneficios.
La mayor parte de las ventas que presumía eran solo humo. No me alegré de sus dificultades. Solo dije que tenía que empezar por un trabajo a su medida, que aunque los ingresos fueran bajos, nadie paga todas sus deudas de la noche a la mañana, pero al menos debía mostrar voluntad y tener una fuente de ingresos honesta. Unos días después, Diana me llamó. Era la primera vez que lo hacía sin intermediarios. Su voz era casi un susurro. Rita, quiero preguntarte algo. Esperé en silencio. Me dijo que alguien del grupo de estafados les había recomendado un abogado, pero que pedía una provisión de fondos considerable. Tenía miedo de que la volvieran a estafar y quería que Marcos revisara la documentación. Le respondí que podía enviarnos la información para una revisión básica, pero que antes de pagar nada debían verificar la licencia del abogado, el contrato de servicios y el alcance del trabajo. Titubeó un momento y luego dijo gracias. Antes de colgar, mencionó de repente los 500 euros que les habíamos devuelto a los inquilinos. Dijo que no podía devolverlo todo de golpe, pero que quería transferir 50 euros cada mes. No esperaba que sacara el tema. Le pregunté si ese dinero no les haría falta para comer. Respondió que Sergio y ella habían acordado que, aunque fuera poco, tenían que pagarlo, porque era una deuda que habían causado ellos y no podían tratarla como un regalo. El primer mes, recibí una transferencia de 50 euros con el concepto: devolución fianza. Al ver esas palabras, no sentí ninguna satisfacción, solo sentí que Diana, por fin, empezaba a entender que cada consecuencia tiene un nombre y no desaparece por mucho que se llore. Sin embargo, su cambio no fue fácil. Un día, la presión de las deudas la hizo estallar, rompió un plato y culpó a Sergio por no haberla detenido. Sergio respondió que él tenía parte de culpa por su indiferencia y por firmar sin leer, pero que ella no podía usar la debilidad de su marido para eludir sus propias decisiones. Discutieron tan fuerte que Pablo, asustado, llamó a su abuela. Doña Alma fue corriendo, pero en lugar de traerse a su hijo y a su nieto de vuelta a mi casa, se sentó a hablar con los dos. Les dijo que con una casa pequeña, poco dinero y muchas deudas, más que nunca debían apoyarse. Pero apoyarse no significaba culparse mutuamente. Si ambos se habían equivocado, ambos debían arreglarlo y no someter al niño a escuchar peleas diarias. Después de ese día, Sergio y Diana acordaron repartirse las responsabilidades. Él empezó a trabajar 2 noches por semana en el almacén de su empresa. Ella consiguió un trabajo de empaquetado desde casa y ayudaba a vender en una tienda de una conocida. Los ingresos no eran altos, pero sí estables. Recortaron casi todos los gastos innecesarios, vendieron la scooter de Diana para comprar una moto de segunda mano más barata y usaron la diferencia para saldar una de las deudas con intereses más altos. Diana, que siempre había sido muy orgullosa, se sentía avergonzada de ir en una moto vieja, pero ya nadie le prestaba dinero para mantener las apariencias. Después de unas semanas, dejó de preocuparse por el qué dirán. La publicación en la que nos difamaba seguía en Internet. Marcos le exigió que publicara una rectificación, no para humillarla, sino para proteger mi reputación en el trabajo. Dudó durante 2 días. Finalmente, publicó un texto breve confirmando que la información anterior era incompleta, que el piso no era de su propiedad y que su mudanza fue el resultado de una mala gestión financiera y el uso no autorizado de documentos. No dio detalles sobre los préstamos ni la estafa, pero fue suficiente para que muchos de los que me habían criticado borraran sus comentarios o me enviaran mensajes de disculpa. No respondí a todos. Las heridas de los rumores no desaparecen con una simple rectificación, pero al menos la verdad se había restablecido. Unos 2 meses después, las autoridades informaron de que habían identificado a algunas de las personas implicadas en la red de la estafa inmobiliaria. La posibilidad de recuperar todo el dinero era baja, pero algunas cuentas habían sido bloqueadas. Al oír la noticia, Diana lloró de alegría. Marcos le recordó inmediatamente que no había una resolución final, que no debían endeudarse más ni pagar nada extra con la esperanza de recuperar el dinero rápidamente. Ella asintió, esta vez sin discutir. Esa noche, doña Alma se sentó conmigo en el balcón, miró las luces de los edificios y dijo en voz baja: «Antes pensaba que al echarlos estabas rompiendo la familia. Ahora entiendo que si os hubierais quedado, Diana probablemente habría pedido más préstamos y Sergio nunca habría madurado». No respondí de inmediato. Una suave brisa trajo el sonido de los niños jugando abajo. Nuestra familia no podía volver a ser como antes, y quizás nunca lo sería. Pero Sergio había aprendido a pagar por su propio techo. Diana había empezado a saldar las deudas que ella misma había creado.
y doña Alma ya no usaba los lazos familiares para exigir el sacrificio de unos por otros. No era un final perfecto, pero, por primera vez en mucho tiempo, cada uno estaba en su lugar, asumiendo la responsabilidad que le correspondía. Casi medio año después de que Sergio se mudara con su familia, la vida de cada uno tomó un nuevo rumbo. Mi piso ya no estaba abarrotado, pero tampoco se sentía opresivo. Cada vez que abría la puerta, aunque Marcos y yo siguiéramos haciendo horas extras y a veces llegáramos pasadas las 9 de la noche, la cocina estaba siempre ordenada. Nadie tocaba la comida que habíamos preparado y ya no había comentarios que hicieran que una persona cansada y hambrienta se sintiera como un extraño en su propia casa. Doña Alma siguió viviendo con nosotros. Después de todo lo ocurrido, cambió más de lo que jamás hubiera imaginado. Ya no tomaba decisiones por sus hijos, ni defendía a uno solo porque fuera mayor o llorara más. Cuando Sergio y Diana tenían problemas, iba a visitarlos, le llevaba a Pablo fruta o leche, pero ya no usaba nuestro dinero para ayudarlos en secreto. Una vez me dijo, vacilante: tengo miedo de que penséis que soy parcial, y ahora me cuesta saber cómo actuar. Le serví una taza de té y le respondí: quiéranos como una madre normal. Simplemente no exija que uno se sacrifique para salvar al otro. Asintió, con los ojos algo enrojecidos. Comprendí que no era una mala persona, solo había vivido demasiado tiempo pensando que para que una familia estuviera en paz, el que estaba mejor debía ceder, y el más débil debía ser protegido. Pero a veces, esa protección prolongada impide que la persona protegida aprenda a caminar por sí misma. Sergio seguía en su trabajo y hacía turnos extra en el almacén. Le dolía más la espalda y su rostro se veía más curtido, pero en él veía una serenidad que antes no tenía. Ya no decía cosas como tú que puedes, ayúdame un poco, ni le pedía a Marcos más dinero. La deuda se dividió en pequeñas cuotas. Priorizó el pago de los préstamos con intereses más altos y nos devolvió el dinero que Diana había usado para perjudicar a la mujer del alquiler. Algunos meses difíciles, solo nos transferían una pequeña cantidad. Marcos no los presionaba, solo le recordaba que llevara un registro claro para no volver a caer en la trampa de pedir prestado para pagar deudas. Diana también perdió su aire altivo y presumido. Trabajaba para una tienda de artículos para el hogar, gestionando mensajes durante el día y empaquetando pedidos por la noche. Los ingresos no eran altos, pero sí constantes. Al principio se quejaba del cansancio, de que el trabajo era monótono y no estaba a su altura. Con el tiempo, quizás por el exceso de trabajo o por haber asumido su realidad, se quejó menos. Un domingo por la tarde me llamó de repente para preguntar si podían venir a cenar. Dijo que Pablo echaba de menos a sus abuelos y quería vernos a nosotros también. Miré a mi marido, que se quedó en silencio unos segundos y luego asintió. No preparé nada sofisticado. Una sopa de pescado, un guiso de carne, verduras cocidas y un poco de pollo asado. Platos tan sencillos que no merecían ninguna alabanza. Pero al ponerlos en la mesa, recordé aquella noche, años atrás, cuando llegamos tarde del trabajo y encontramos nuestra cena en el cuenco del perro. Sergio llegó primero con Pablo. El niño, que había crecido, saludó educadamente y corrió a abrazar a su abuela. Diana llegó después, con una bolsa de naranjas y una caja de galletas. Se quedó en la puerta unos segundos, como sin saber qué cara poner. Me hice a un lado y le dije: entra, te estamos esperando. Durante la cena, al principio, nadie habló mucho. Pablo contaba cosas del colegio, doña Alma le preguntaba por sus estudios y Marcos le preguntaba a Sergio por el trabajo. Conversaciones normales, pero esa normalidad me alivió. Cuando casi habíamos terminado, Diana de repente dejó su plato. Me miró, con las manos entrelazadas bajo la mesa, y dijo: Rita, todavía te debo una disculpa en condiciones. La habitación se quedó en silencio. Continuó: antes siempre pensé que, como teníais casa y un buen trabajo, era vuestra obligación ayudar a mi familia. Veía lo que teníais, pero no veía los días que os matabais a trabajar, el dinero que ahorrabais céntimo a céntimo, ni la incomodidad de tener a toda una familia viviendo con vosotros. Confesó que me había tenido envidia, y cuanta más envidia sentía, más quería demostrar que ella también podía tener una casa, y rápido, para no ser menos que nadie. Por eso se fió de promesas de dinero fácil, pidió préstamos y se arrogó el derecho de usar los documentos de otros. Su voz se quebró al recordar la cena tirada al perro. Ese día estaba enfadada porque avisasteis que llegabais tarde y me sentí como una sirvienta, así que lo hice a propósito para fastidiar. Sabía que la comida estaba buena,
solo que no pensé que algo tan pequeño desencadenaría todo lo que vino después. La miré durante un largo rato y luego dije, la cena no lo rompió todo, solo hizo que lo que ya estaba roto no pudiera ocultarse más. Diana agachó la cabeza. No le dije que lo había olvidado, porque hay heridas que no desaparecen con una disculpa, pero tampoco quería aferrarme a la ira, porque al final, la más perjudicada sería yo misma. Le dije, acepto tus disculpas. Para volver a ser como antes, quizás necesitemos más tiempo, asintió, las lágrimas cayéndole sobre las manos. Nadie la culpó, ni nadie se apresuró a consolarla. Todos entendimos que el perdón no es una puerta que se abre y todo vuelve a estar intacto, sino una oportunidad para que aquellos que se han herido puedan acercarse sin seguir haciéndose daño. Después de la cena, Diana se ofreció a recoger los platos. Fui a la cocina para ayudarla y la vi guardando cuidadosamente las sobras en táperes y metiéndolas en la nevera. No dijo nada, y yo no saqué el tema. Esa noche, después de que se fueran, Marcos se quedó conmigo en el balcón. Me preguntó, ¿te sientes más ligera? Apoyé la cabeza en su hombro, mirando las luces lejanas, y susurré, sí, pero no porque se hayan disculpado, sino porque por fin cada uno sabe cuál es su parte de responsabilidad. Marcos me cogió la mano. Su mano seguía siendo áspera por el trabajo, pero su calor me recordó por qué había luchado tanto por conservar este hogar. A partir de ese día, las dos familias no se volvieron íntimas de la noche a la mañana, pero empezamos a vernos de forma moderada. Cada uno tenía su casa, sus gastos y sus responsabilidades. Si necesitábamos ayuda, nos ayudábamos dentro de lo posible, pero nadie daba por sentado el sacrificio del otro como una obligación. A veces sigo llegando a casa a las 9 de la noche. Doña Alma ya está durmiendo, y en la cocina solo hay una pequeña luz encendida. Sobre la mesa, un plato de comida que Marcos me ha calentado, y a su lado, una nota garabateada. Cuando llegues, cómetelo caliente. Me siento a cenar tarde, en silencio. No es un manjar, ni hay grandes discursos, pero es una cena que me pertenece. En una casa construida con esfuerzo, respeto y unos límites que, por fin, se mantienen. Después de tanto ruido, entendí que un hogar no necesita estar siempre lleno para ser cálido, solo necesita que quien entre no tenga que andar con cuidado, que quien llegue tarde sepa que tiene un plato esperándole, y que el amor familiar ya no sea una excusa para que nadie tenga que vivir herido. Si te ha conmovido esta historia, compártela para que más personas puedan reflexionar sobre la importancia de los límites y el respeto mutuo en las relaciones familiares.